At the time, I always wanted my parents to be proud of me. So I never did anything worth of shit at school because I'm incredibly dyslexic, and my concentration span is very short. What's that call that? Whatever. Ay, muchachos, ¿qué podemos decir? Perdimos a Ozzy. Tal vez al momento de ver este video el hype ya habrá pasado, pero por el momento el luto está supremamente presente. Sí dediqué un par de días a pensar sobre de qué hablar específicamente. Ya hablé extensivamente de su esposa, conté la anécdota de las hormigas, conté la anécdota del murciélago si no estoy mal, y hablamos de Randy Rhoads. Así pues, hablemos de Ozzy. Bienvenidos una vez más a mi canal, hoy día de bajón para recordar al gran Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas. Obviamente en un solo video no podré cubrir toda su vida, entonces en la línea temporal será desde su nacimiento hasta que es expulsado de Black Sabbath. Ustedes saben que yo no me enfoco en las vidas profesionales de las personas de las que hablo, acá venimos a estar de chismosos con la gente y eso se mantendrá en el video del día de hoy. Entonces, si bien yo estoy más que consciente sobre la huella que Ozzy como padre o padrino del metal o como quieran llamarlo, dejó en la música, ya que prácticamente él con su banda crearon todo un género musical, yo no soy experta en esas cosas, ni en historia, ni en música. Entonces eso se lo dejo a los expertos o muy aficionados. Yo solo quiero chismear de Ozzy, voy a hablar de él y eso va a incluir lo bueno y lo malo. Eso no significa que este video sea para tirarle basura ni nada por el estilo, sencillamente que él era una figura controversial, que si bien sus fans le celebramos muchas cosas que no aprobaríamos en cualquier mortal, no significa que no podamos desaprobar muchas de las cosas que hizo. Ustedes son las estrellas del rock, deben ser intrépidos y destructivos y ser festejados por un comportamiento que llevaría a los seres normales a la cárcel. Ozzy era lo que era y ya, acá solo venimos a hablarlo. También, y aunque aprecio mucho que se refieran a mis videos como documentales, realmente no es mi intención que lo sean. Mis videos son videos de chismes, lo que pasa es que me tomo el trabajo para averiguar lo mejor posible las cosas que cuento, pues para no caer en inventarme nada. Por eso trato de dejarles en pantalla los artículos que encontré o les voy diciendo que tal cosa la saqué de tal lado. Pero hay un margen de error muy grande, ya sea porque me falta contexto o educación en ciertos temas o porque encuentro una noticia de hace 20, 30 años que salió como hecho en su momento, pero que con los años fue desmentida y yo no me enteré. Eso por si acaso, ya que ha llegado mucha gente nueva al canal y lo aprecio mucho, eso sí, bienvenidos, pero como que sí se toman muy seriamente el hecho de que cometa algún error. Mis videos son de chismes y los comentarios son la extensión de los mismos. Rectifiquen, corrijan, hablen, pero nunca crean que yo estoy presentando verdades absolutas. Ya con esos disclaimers, comencemos. Lastima al niño, lidia con el adulto. John Michael Osbourne nació el 3 de diciembre de 1948 en Aston, área de Birmingham, en una familia tradicional de John Thomas, Jack Osbourne y Lillian Unit. Hay una medio confusión del cual fue su primer hogar, ya que la más conocida es la casa del 14 Lodge Road Aston, pero se reveló su acta de nacimiento y se dice que la dirección marcada ahí es la 5 Swain Grove en King's Standing. La verdad esto no es nada relevante, ya que igual Ozzy siempre se consideró de Aston, creció a unas pocas calles de sus compañeros de banda de Sabbath y Birmingham le hizo y está haciendo muchísimos homenajes a su memoria. Pero lo quise mencionar porque pues Ozzy ya es una leyenda tal que incluso hay confusiones acerca de su lugar de nacimiento. En fin, Ozzy es de hecho el hijo de en medio de una familia de 6 hijos, teniendo 3 hermanas mayores y 2 hermanos menores. Es decir, Ozzy fue el primer hijo varón. Ozzy cuenta en su biografía I Am Ozzy, me acabo de dar cuenta que aún me refiero hacia él en presente, no me acostumbro a que no esté. Voy a citar bastante su autobiografía, entonces sí voy a leer mucho, que si bien su mamá era católica, realmente ninguno fue practicante, aunque debido a que él estuvo en un colegio católico, pues no le quedaba como de otra, y que realmente el domingo era el peor día de la semana para él, ya que no había absolutamente nada que hacer. Ozzy cuenta en su biografía que, debido a que sus padres trabajaban constantemente sin quejarse, era su hermana mayor Jean la que lo cuidaba, que él y sus hermanos eran los únicos niños de su calle y solo la mayor de los hermanos, Jean otra vez, tenía una habitación para ella sola, y que cada niño se ganaba la habitación independiente cuando el que seguía se independizaba. Trataba de mantenerme fuera del camino de mis hermanas la mayor parte del tiempo,
Ellas siempre estaban peleándose entre ellas como lo hacen las chicas. No quería quedarme en el contrafuego, pero Jean siempre hacía un esfuerzo oficial por cuidarme. Ella era casi como otra mamá, mi hermana mayor. Incluso hasta este día hablamos por teléfono cada domingo, no importa qué. La cuestión con el pequeño John es que, por varias razones que ya les cuento, no sé qué hubiera hecho sin Jean, para ser honesto, porque yo era un niño muy nervioso. El miedo de un desastre inminente dominaba mi vida. Me convencí de que si pisaba las grietas del pavimento mientras corría a casa, mi madre iba a morir. Y cuando mi papá estaba durmiendo durante el día, me empezaba a asustar con que estaba muerto y tenía que chuzarlo en las costillas para asegurarme de que siguiera respirando. No apreciaba eso, te lo puedo decir, pero todas estas cosas tenebrosas se mantenían rondándome la cabeza. Estaba aterrado la mayoría del tiempo. As a kid, I was afraid of everything. And so you just crawl into your fear hole, you know, and you're an easy prey for the bully. And I used the talent of making people feel somewhat entertained when I was making Goofy around. En su libro, base de este video, ya que pues quién sabe más de Ozzy que él mismo, cuenta una anécdota en la que para la coronación de la reina Isabel II, su papá quiso disfrazarse de una celebridad conocida por hacer blackface en su momento. Ozzy, que tenía 4 años, se enloqueció al no reconocer a su papá y cuando le trataron de explicar pues quién era, que era solo pintura y todo eso, y trataron de ponerle un poco, se enloqueció otra vez porque pensó que eso se le iba a quedar de por vida. Ahora, ustedes pensarán, o solo yo lo pensé, que esa puede ser una reacción relativamente normal para un niño de 4 años. Pero Ozzy entonces nos cuenta sobre que sí había un historial en la familia, de entre gente con enfermedades mentales y gente particular. Cuenta cómo su abuela paterna no dejaba de golpearlo sin ningún motivo, que su tía se quitó la vida saltando a un canal de un momento a otro, y que su abuela materna tenía tatuado el nombre de su esposo, que esta última en particular le caía muy bien. Vivió hasta los 99 años. Cuando empecé a beber demasiado me daba un puñetazo en el trasero con un ejemplar enrollado del Mirror y me decía: estás engordando demasiado, deja de beber, hueles a portavasos. Ozzy cuenta que sus padres eran bastante normales, que su papá nunca lo maltrató y que lo peor que me daba era una bofetada si hacía algo malo, como cuando intenté golpearle la rodilla a mi abuelo con un atizador caliente mientras dormía. Pero la vaina es que sus papás sí se peleaban bastante entre ellos y que luego se enteró que su papá sí golpeaba a su mamá al punto de que ella tomó acciones judiciales, lo llevó a la corte. Que Ozzy ni por enterado, que supone que era por dinero, pero pues que ni idea. Que su padre, quien falleció a finales de los 70s, era en general un buen hombre, chapado de la antigua, que vivió el miedo de la Segunda Guerra Mundial, pero que era un hombre simple. Él me decía: puede que no tengas una buena educación, pero los buenos modales no te cuestan nada, y predicaba con el ejemplo. Siempre le cedía el asiento a una mujer en el autobús o ayudaba a una anciana a cruzar la calle. Un buen hombre, lo extraño mucho. Dice que de su papá sacó el hecho de que era medio hipocondríaco, que siempre tenía algún problema o dolor, andaba con vendajes, en fin. Pero algo que definitivamente no obtuvo de él fue la personalidad adictiva. A veces iba con él al pub los domingos y luego jugaba en la calle y lo escuchaba cantar a todo pulmón desde la puerta. Y pensaba: joder, esa limonada que bebe mi padre debe estar increíble. Tenía una imaginación increíble. Pasé años preguntándome cómo sería la cerveza, hasta que finalmente bebí un poco y pensé: ¿qué demonios es esto? Mi padre jamás bebería esto. Pero pronto descubrí cómo podía hacerte sentir, y me encantaba cualquier cosa que pudiera cambiar cómo me sentía. A los 18 años podía beberme una pinta en 5 segundos. Una anécdota bastante horrible que de hecho no entra en el libro, pero que tengo que resaltar, es que a la edad de 11 años sufría un bullying terrible por otros niños de su colegio, un bullying que llegaba al abuso sexual. Para una entrevista para el Daily Mirror de Londres contó: 2 chicos me esperaban al volver de la escuela, luego me toqueteaban, no me pero sí me toqueteaban, me obligaban a bajarme los pantalones y todo eso, me palpaban, me tocaban y era terrible. La primera vez que pasó fue delante de mi hermana y eso me afectó aún más. Se convirtió en algo habitual al volver de la escuela, parecía eterno. Tenía miedo de contárselo a mi padre o a mi madre y me dejó completamente destrozado. Los secretitos sucios se enconan y esa es una de las primeras cosas que les dije a mis hijos. Cuando era niño la gente no hablaba de estas cosas como ahora. No había programas de entrevistas sobre abuso infantil. Lo resolví con un terapeuta.
pero si tienes una experiencia traumática de joven, te deja destrozado. Sharon lo sabe todo, y solo con ella pude finalmente relajarme y ser yo mismo. Ozzy cuenta cómo el crimen se le hacía fácil desde muy pequeño, que tenía un amiguito cómplice de él que iniciaron robando manzanas, luego parquímetros, luego al robo menor a tiendas. Esto será relevante un poco más adelante. En realidad no era un mal tipo, aunque quería serlo. Solo era un niño que intentaba ser aceptado por las pandillas locales. Recuerdo que jugábamos partidas geniales. Una calle se peleaba con la otra tirando piedras y usando tapas de cubos de basura como escudos, como si fueran griegos contra romanos o algo así. Era divertido, hasta que alguien recibió un pedrusco en la cara y tuvo que ir de urgencias con sangre saliéndole a borbotones de la cuenca del ojo. Como ya conté, él tenía problemas en su colegio, no solo por el terrible bullying que sufría, sino que, como ya sabemos, Ozzy era disléxico. Y él es muy empático cuando lo dice, que odiaba la escuela, realmente la odiaba. En su primer día lo arrastraron gritando y pataleando. No sabía leer bien, así que no sacaba buenas notas, no me quedaba nada en la cabeza y no entendía por qué mi cerebro era un pedazo de gelatina tan inútil. Miraba una página de un libro y parecía que estuviera escrita en chino. Sentía que no servía para nada, que era un fracasado nato. No fue hasta los 30 que me enteré de mi dislexia y mi trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Nadie sabía nada de esas tonterías por aquel entonces. Estaba en una clase de 40 niños y si no entendías, los profesores no intentaban ayudarte. Simplemente te dejaban hacer el tonto. Así que eso hacía. Y siempre que alguien me regañaba por ser estúpido, como cuando tenía que leer en voz alta, intentaba entretener a la clase. Se me ocurrían todo tipo de locuras para hacer reír a los demás niños. Él hace énfasis en que la ventaja de su dislexia es que lo hacía bastante creativo, pero que, a pesar de que lo intentó varias veces en su vida, pocas veces pudo leer un libro completo, y sí le hubiera gustado tener una educación tradicional. Voy citando la línea temporal del libro, y lo que él cuenta después es cómo de ser John pasa a ser Ozzy, algo que él tampoco sabe realmente. Ozzy Osbourne and John Osbourne is two different people. John Osbourne is talking to you now, but if you want to be Ozzy Osbourne, you know, it's like takes over. Desde que tengo memoria en el colegio me llamaban Ozzy. No tengo ni idea de quién lo inventó, ni cuándo ni por qué. Supongo que era solo un apodo para Osbourne, pero encajaba con mi personalidad de payaso. En cuanto se me quedó, solo mi familia más cercana me llamaba John. Ya ni siquiera recuerdo mi nombre de nacimiento. Si alguien dice, John, aquí, ni siquiera levanto la vista. Y bueno, no todo fue malo. Ese sentido del humor de Ozzy le sirvió para hacerse amigo del chico más grande en el patio de juegos. Ese amigo se volvió su protección, ya que una vez vieron que él y Ozzy eran cercanos, los bullies no lo volvieron a molestar. Acá voy a volver a citar el libro, ya que si lo cuento fijo me echo a llorar. Un chico del colegio que nunca me pegaba era Tony Iommi. Estaba un año por encima de mí y todos lo conocían porque tocaba la guitarra. Puede que no me pegara, pero aún así me intimidaba. Era un tipo grande y guapo y a todas las chicas les gustaba. Y nadie podía vencer a Tony Iommi en una pelea. Era imposible derribarlo. Como era mayor que yo, puede que me diera unas cuantas patadas en los huevos y me diera una paliza, pero nada más. Lo que más recuerdo de él en la escuela es el día que nos permitieron llevar nuestros regalos de Navidad a clase. Tony apareció con una guitarra eléctrica roja brillante. Recuerdo que pensé que era lo más genial que había visto en mi vida. Siempre había querido tocar un instrumento, pero mis padres no tenían dinero para comprarme uno, y yo tampoco tenía paciencia para aprender. Mi capacidad de atención era de 5 segundos, pero Tony tocaba de verdad. En la escuela siempre me preguntaba qué sería de Tony Iommi, pero pasarían algunos años más antes de que nuestros caminos se volvieran a cruzar. La infancia de Ozzy tampoco fue fácil debido a las condiciones económicas de su familia, como que siempre usaba los mismos zapatos o a veces ni siquiera tenía, que su madre nunca le compraba ropa interior, que su mamá caía en estafas de un tipo que vendía cosas por catálogo y que ella hacía lo que podía con la comida disponible, que aquello era casi el único aspecto positivo de la escuela, la comida que le daban ahí. My mother and my father and the 6 of us lived in a 2-bedroom house. It's a whole different culture where they were raised. I mean, no money. We never had a car, we never went on holiday. That's all we knew, so we didn't know anything different, you know. And we talk in America about having no money and I had it hard and I lived in a trailer, but your trailer had a toilet and a bathroom in and you had clean clothes to put on.
I know that Ozzy didn't. No quiero ponerme a contar cada detalle de cada cosa que Ozzy dice en su libro, o sea, ya acá llevamos un rato y todavía falta mucho, y él ni la mayoría de edad ha cumplido, pero pues es súper difícil ya que es Ozzy y cuenta unas anécdotas súper interesantes, como la vez que cuenta que escuchó un fantasma. Estoy en la cocina a punto de salir de casa, es invierno y hace un frío glacial, y no tenemos agua caliente. Así que estoy poniendo a hervir la tetera y preparándome para llenar el fregadero para lavar los platos. Entonces oigo una voz que dice, Osborne, Osborne, Osborne. Dice que fue corriendo hacia su papá y que él no le creyó, ya que Ozzy siempre inventaba excusas para no ir al colegio. Pero Ozzy insistía que escuchaba una voz que seguía y seguía hasta que su papá la escuchó también. Esta voz parecía venir del jardín. Ambos, papá e hijo, se asomaron y resulta que era la vecina que se había caído en el hielo y no se podía levantar. Obvio, ellos la ayudaron y que, de no haber sido por los Osborne, la vecina, que era una anciana viuda de un soldado que peleó en la Segunda Guerra Mundial, se hubiera quedado ahí congelada. Habla también, por ejemplo, de un tal Mr. Jones, un profesor supremamente nefasto que se la tenía dedicada. Recordemos que hablamos también de una época en la cual el castigo físico de los profesores a los alumnos estaba completamente normalizado. Que la gota que derramó el vaso fue un día en la que el tipo ese, sin ninguna razón aparente, empieza a gritarle a Ozzy, a decirle que es una desgracia y luego de amenazarlo con golpearlo con un zapato, cumple su amenaza y lo empieza a golpear tan fuerte que el niño se defiende. Logra escaparse y corriendo como puede llega a su casa donde su papá, quien afortunadamente fue a defender a su hijo. Y por lo que cuenta Ozzy, parece que esto de golpear a los niños con zapatos deportivos no era una conducta que supieran los directivos del colegio y que luego de eso Ozzy, menos mal, nunca más fue golpeado. Lo que salen de sus anécdotas es que empezó con el tema de las noviecitas, del cigarrillo, del alcohol, de las experiencias casi que al mismo tiempo, que una vez descubrió lo que pasaba cuando se jalaba el ganso, no podía parar, y por supuesto habla de su primera experiencia. Esto fue antes de que empezara a beber, así que quizá fue una fiesta de cumpleaños o algo así en una trastienda. Había una chica mayor ahí, no recuerdo su nombre, lo juro, y bailó conmigo un rato. Luego me llevó a la casa de sus padres y se la pasó toda la noche. No tenía ni idea de por qué me había elegido. Que al día siguiente volvió a buscar a la chica y ella lo mandó a la verge. A los 15 años, Ozzy formalmente abandona la escuela y esto lo deja solo con la opción de elegir algún trabajo manual. Conductor, trabajo en maquila, recolector de basuras, ustedes saben. Eligió plomero, duró una semana. Luego se metió en una fábrica donde hacían piezas para autos. Por supuesto, para limpiar ciertas piezas se necesitaban ciertas sustancias. Recuerdo haber preguntado qué había en el tanque y alguien me dijo que era cloruro de metileno. Pensé, me pregunto si eso te puede dar un subidón. Así que un día me bajé la máscara y me incliné sobre el tanque, solo un segundo y dije, wow, era como esnifar pegamento, 100 veces más. Así que todas las mañanas empecé a oler la vieja máquina desengrasante. Era mucho más barato que ir al bar. Luego empecé a hacerlo 2 veces al día, luego 3 veces al día, luego cada 5 minutos. Él cuenta que esa sustancia le dejaba la cara llena de grasa negra, entonces obvio en su trabajo se dieron cuenta. Has estado otra vez en esa maldita desengrasadora, ¿verdad? Te vas a matar, hombre. ¿Qué quieres decir?, preguntaba yo con cara inocente. Es tóxico, Ozzy, por eso siempre llevo mascarilla y nunca me inclino sobre el tanque, como dice el cartel. Menuda mierda, deja de hacerlo, Ozzy, te vas a matar. Pero más temprano que tarde, cuando lo encontraron desmayado sobre el tanque, fue que llamaron a la ambulancia y pues lo despidieron de inmediato. Entonces su mamá, usando un par de contactos, le consigue un trabajo como aprendiz en una fábrica de bocinas. A pesar de que a Ozzy le daba terror ese trabajo por el hecho de que en donde vivía las personas conseguían un trabajo así, en el que duraban toda su vida y muchos de ellos fallecían antes de poder jubilarse, igual lo aceptó. Antes pensó en huir a Australia o incluso unirse al ejército, pero no lo logró. Ozzy se refiere a este trabajo irónicamente como su primer trabajo en la industria de la música. Duró un día. Se fue dejando atrás incluso a su mamá, que había ido a ir a verlo trabajar en aquel trabajo que ella le había ayudado a conseguir. Aquello de meterse en la música no solo fue un comentario al aire, sino que él sí lo consideraba, aunque no tuviera ni idea de cómo hacerlo. Era un sueño que veía muy lejano. Por si ustedes no lo sabían, fueron los Beatles los que inspiraron a Ozzy. Ellos le transformaron la vida. Pensé que, si ellos podían estar en una banda, quizás yo también. Era 8 años menor que Lennon y 6 años menor que McCartney. Así que aún tenía tiempo de sobra para conseguir mi primera gran oportunidad. El problema es que no tenía ni idea de cómo conseguirla.
Aparte de Tony Iommi, a quien no había vuelto a ver desde que terminé la escuela, ni siquiera conocía a nadie que supiera tocar un instrumento musical. Así que, en lugar de eso, decidí dejarme el pelo largo y hacerme algunos tatuajes. Al menos parecer que lo era. Cuenta que el pelo, pues súper fácil, los tatuajes no tanto, pero de todas formas, primero se hizo su tatuaje de la daga y luego él mismo aprendió a hacerlos con una aguja y tinta india. Solo necesitabas una gota de tinta lo suficientemente grande en la punta de la aguja y luego la perforabas lo suficiente en la piel para que fuera permanente. Cuando tenía 17 años, pasé una tarde entera en Sutton Park, una zona elegante de Birmingham, deletreando OZZI en mis nudillos. Esa noche volví a casa sintiéndome muy orgulloso de mí mismo. Mi papá no estaba muy contento. Se puso pálido al verme. «Hijo, pareces un maldito idiota», dijo. Para 1964, con 16 años, consiguió un trabajo que sorprendentemente le gustaba, en un matadero. Mi primer trabajo fue de removedor de vómito. Me mostraron una gran pila de estómagos de oveja en un rincón y tuve que abrirlos uno por uno y sacar todo el vómito de dentro. Vomité como un hijo de puta todo el primer día. Y no mejoró durante mucho tiempo. Vomité cada hora más o menos durante 4 semanas enteras. Pero el matadero me empezó a gustar. Me acostumbré al olor. Y una vez que demostré mi valía como quita vómito, me ascendieron a tabacas. Menudo trabajo. Te diré algo, si alguna vez te patea una vaca, lo sabrás. Cuando una me dio en las canicas, pensé que iba a escupir el testículo izquierdo. Ozzy es bastante descriptivo en su libro con respecto a lo que tenía que hacer en ese trabajo. Y si me lo preguntan, todo eso explica muchísimo el por qué no le daba ningún tipo de asco esnifar hormigas, lamer pipí o quitarles la cabeza a los animales. Recuerdo que nos pagaban los jueves e íbamos directos al bar, lo cual siempre era una excusa para practicar mi broma favorita, echar ojos de vaca en las bebidas de la gente. Los sacaba a escondidas del matadero por docenas precisamente para eso. Lo mejor era encontrar a una chica joven con cara de sensible y cuando fuera al baño ponerle un ojo encima de su lata de Coca-Cola. Se volvían locos al ver esa porquería. 18 meses duró en el matadero pasando por todo tipo de puestos, llegando finalmente a recolector de grasa. Sin embargo, su salida de aquel lugar no fue precisamente muy chistosa. Cuenta que una broma común entre los trabajadores, que de por sí se hacían bromas pesadas, era que mientras se inclinaban en uno de los tanques, supongo que de desechos, se cortaban el lazo del delantal que llevaban. Entonces quedaban salpicados de cuánta sustancia le puede salir a una vaca. Entonces uno de sus compañeros le hace eso y Ozzy cuenta que sencillamente perdió la cabeza y empezó a golpear al tipo con un palo grueso, al punto de que sangre le empezaba a borbotar de la cara y obvio mandarlo directo al hospital. ¿Recuerdan que les dije que según él ser criminal era fácil? Pues luego de salir de ese último trabajo de fábrica y atormentado por la idea de estar por siempre en uno de esos trabajos, Ozzy se dedicó a hacer robos. De hecho, es contando esta parte cómo comienza su libro. Tengo un presentimiento sobre ti, John Osborne. Me decía después de tomarse unas cervezas, o haces algo muy especial o vas a ir a la cárcel. Y tenía razón, mi viejo. Estuvo en prisión antes de cumplir 18. Y es que la cosa es que hasta para eso el pobre Ozzy era bien brutico. Y es algo que él mismo admite. El primer robo fue en una tienda de ropa, pensando que podía vender esa mercancía en el pub, pero que no llevó linterna, entonces solo pudo robar baberos de bebé y ropa interior de niños pequeños. Y pues, ¿quién le iba a comprar eso? En el segundo robo, en el mismo lugar, se robó un televisor de 24 pulgadas. Pero era demasiado pesado para cargarlo, y cuando trepaba por el muro del fondo se me cayó en el pecho y no pude moverme durante una hora. Estaba tirado en una zanja llena de ortigas, sintiéndome como un idiota. Era como Mr. Magoo drogado. Al final me quité el televisor de encima, pero tuve que dejarlo. Fue su tercer intento el que lo llevaría finalmente a prisión. En mi tercer intento conseguí robar algunas camisas. Incluso tuve la brillante idea de ponerme guantes, como un auténtico profesional. El único problema fue que a uno de los guantes le faltaba un pulgar, así que dejé huellas perfectas por todas partes. La policía vino a mi casa unos días después y encontró los guantes y mi montón de regalos. ¿Un guante sin pulgar, me preguntó el policía mientras me ponía las esposas. No es precisamente Einstein, ¿verdad? Le pusieron una multa, 40 libras, pero era demasiado dinero para Ozzy. Dinero que su padre tampoco quiso darle. Gano un sueldo honesto, dijo. ¿Por qué iba a darte algo? Necesitas que te den una lección, maldita sea. Pero papá, por tu bien, hijo.
Fin de la discusión. Y aunque Ozzy le rogara a su padre, él no pagó la multa. Como si fuera una mala película, lo primero que le dijeron los guardias a Ozzy, que tenía el cabello largo, es que por supuesto lo iban a amar en prisión, comentario que él inicialmente no entendió. 1 hora es mucho tiempo en ese maldito lugar, ni hablar de 3 meses. Lo primero que hice fue preguntarle a alguien qué había querido decir los guardias sobre mi pelo largo y suelto y las duchas. Luego me pasé el resto de la semana rogando por unas tijeras para no parecer una chica. Todas las mañanas a la hora de lavarme tenía la mano sobre los huevos y la espalda pegada a la pared. Estaba muerto de miedo. Si se me caía el jabón, se quedaba en el maldito suelo. No iba a agacharme. Sin embargo, lo que más le daba miedo era pues que lo desvivieran si se armaba una pelea. Entonces usó la misma estrategia que antes le había funcionado con sus bullies en el colegio: hacerse amigo y hacer reír al más grande y atemorizante. Rodeado de gente condenada por todo tipo de delitos, él dedicaba su tiempo a fumar, ya que él dice que el aburrimiento es lo peor que te puede pasar en ese sitio. Aparte, otro reo le enseñó cómo tatuar con la misma tinta india, pero con una aguja apropiada. Entonces se tatuaba a sí mismo, incluyendo una carita feliz en su rodilla para animarse. Cuenta que la anécdota que más recuerda es cuando entró un tipo llamado Bradley, condenado por 17 delitos de abuso infantil, incluyendo el suyo propio. Entonces, por supuesto, era temporada de caza en prisión, a pesar de que el tipo tuviera vigilancia permanente. Una vez vi a un tipo enorme con un tatuaje de serpiente en la cara darle una paliza a Bradley, y los guardias simplemente miraron hacia otro lado, sin decir nada. El primer puñetazo debió romperle la nariz. Había un montón de sangre, mocos y cartílagos corriéndole hacia la boca y él aullaba de dolor. No voy a contar todo el cuento porque es más acerca de lo mal que lo pasó ese tipo Bradley en prisión y que Ozzy era solo un testigo. Pero pues si ese es el trato que reciben todos esos tipos que le hacen cosas a los niños, pues qué bueno. Eso sí, Ozzy dice que su papá había hecho lo correcto al no pagar para que saliera de prisión, ya que ni por el le gustaría volver allí. Otro par de anécdotas que Ozzy conecta con ese sentimiento es cómo nunca fue un buen peleador, que básicamente las peleas le caían encima. Una en donde la pelea le cayó encima y Ozzy, con quienes lo estaban golpeando, terminaron en la calle rompiendo el aparador de una tienda. Ozzy terminó en un mar de vidrios, se le fue medio tatuaje, le tuvieron que hacer un montón de suturas y le quedaron cicatrices que menos mal solo se le verían si se rasuraba la cabeza. Y la segunda, en ese tipo de peleas en las que un hombre empuja a otro con el hombro y escala la cosa, terminó recibiendo una paliza de quien resultó ser un policía. Una semana después estaba en el juzgado con el labio hinchado y los ojos morados. Por suerte la multa fue de solo un par de libras que apenas podía pagar, pero me hizo pensar: ¿de verdad quieres volver a la cárcel? Mis días de boxeador se acabaron después de eso. Sin tener muchas opciones, ni trabajo, ni de nada, y retomando el tema de que pues estaba inspirado en los Beatles, es que el Ozzy músico surge. Comienza la carrera. Acá es donde se ve lo importante de que un padre apoya a sus hijos a pesar de muchas cosas, ya que cuando Ozzy le cuenta a su papá que quería ser músico, él le compra un equipo de sonido. Con un préstamo le compra un amplificador y 2 altavoces. Eso a pesar de que al señor ni le gustaba la música y pensaba que los Beatles no iban a durar nada. Gracias a eso, Ozzy empieza a contactar gente en bandas y empieza con sus primeros pinitos de cantante, a encontrar su voz en una banda que realmente no pasó de hacer ensayos, y entonces Ozzy intenta ampliar sus horizontes. Es aquí donde ya podemos tener otras perspectivas más allá de la de Ozzy, ya que entran en escena sus compañeros de banda Black Sabbath. Para darles más contexto, todos los miembros de Sabbath crecieron en la misma zona. Well, the 3 blokes that you joined Black Sabbath, because they all mates from home, from Birmingham. Yeah, we all come from an Birmingham's an industrial town. It's like factories, and my father worked in a factory. All our fathers worked in factories. I went to school with Tony, and I was in a band with Geezer. And Bill was in a band with Tony, and it's like a small community kind of a thing, and we eventually ended up together. Y particularmente el guitarrista Tony Iommi, quien había tenido una experiencia traumática en la que, trabajando en una metalurgia, había perdido la punta de 2 de sus dedos de la mano derecha
teniendo solamente 17 años, como Ozzy ya nos contó, él ya tocaba la guitarra, por lo que para seguir con esa pasión tuvo que hacer ajustes como cambiar las cuerdas por unas menos pesadas y ponerse unas prótesis en sus dedos. Entonces, particularmente él y Ozzy, por todo lo que se les he venido contando, no veían otra opción sino dedicarse a la música, ya que no querían volver a ese mundo de la industria y ese tipo de cosas. Acá, por lo que pude recopilar, sí hay como un par de versiones encontradas de cómo los cuatro llegaron a reunirse. Entran al paredón entonces, los presento de una vez para que sepan quién es quién. Geezer Butler en el bajo, Bill Ward en la batería, Tony Iommi en la guitarra y Ozzy el vocalista. Lo que cuenta Ozzy es que publica un anuncio con el título Ozzy Sick Needs Gig. Era un anuncio genial, Ozzy Sick necesita trabajo, decía en mayúsculas con rotulador. Debajo había escrito, líder experimentado con su propio sistema de sonido. No me pregunten de dónde salió el Sick de Ozzy Sick, simplemente me vino a la mente un día. Después de salir de la cárcel siempre estaba soñando con nuevas formas de promocionarme como cantante. Las probabilidades de triunfar eran 1 entre 1.000.000. Incluso eso era optimista, pero estaba dispuesto a todo con tal de salvarme del destino de Harry y su reloj de oro. ¿A qué se refiere con eso de Harry? ¿Quién es el tal Harry? Fue un detalle que me salté. En ese trabajo, el de las bocinas que su mamá le consiguió, había un tipo llamado Harry que tenía un reloj de oro. Ozzy le hizo como la charla por su reloj y Harry le cuenta que llevaba trabajando en ese sitio como 500 años. Y pues eso traumatizó a Ozzy, de que una persona pasara tanto tiempo haciendo eso. O sea, Harry y su reloj de oro es una forma de referirse a esa vida de trabajador. En la versión de Ozzy tocan a su puerta y es Geezer quien vio su publicación y pues que estaba interesado. Cuenta que la primera interacción fue un intercambio de chistes, ya que Geezer es un apodo también al igual que Ozzy. Su nombre real es Terence Michael Joseph Butler. Geezer en slang británico es otra forma de decir hombre, amigo, bro, viejo, parce, güey, tipo, en fin. Así que, ¿tienes un trabajo para mí, Terence? Los chicos me llaman Geezer. ¿Geezer? Sí. ¿Te estás burlando? No. Como en ese viejo apestoso se cagó en los pantalones. Es un chiste muy gracioso para alguien que se hace llamar Ozzy Sick. ¿Y qué pasa con esa pelucilla en la cabeza, tío? Parece que tuviste un accidente con una cortadora de césped. No puedes subir al escenario con esa pinta. De hecho, me había rapado la cabeza durante una de mis etapas de modismo, pero para entonces ya era rockero otra vez. Así que intentaba que me volviera a crecer. Para ser sincero, me daba bastante vergüenza. Así que no me gustó que Geezer lo señalara. Casi le devuelvo la broma sobre su enorme nariz, pero al final lo pensé mejor y simplemente le dije, ¿tienes un trabajo para mí o no? Que la conversación fue muy básica. Necesitamos un cantante, tú tienes sonido y experiencia, listo. Voy a contar la versión de Ozzy y luego nos vamos a los otros miembros. Él acá empieza a hablar de Geezer, de cómo es vegetariano, de cómo nunca dice malas palabras, que si bien en los instrumentos aún tenía rango de aprendizaje, ya era un hombre súper inteligente y culto, que al componer canciones a Ozzy le parecían súper geniales las letras que escribía, y aparte que tenía un estilazo, que la pinta de rockstar ya la tenía, mientras que Ozzy no. Te lo digo, no fue fácil intentar parecer una estrella de rock sin un centavo, había que usar la imaginación, y nunca usaba zapatos, ni siquiera en invierno. La gente me preguntaba de dónde sacaba mi inspiración para la moda, y yo les decía, de ser un pobre desgraciado y no bañarme nunca. Antes de que entren a escena los miembros que faltan, les leo esta anécdota que a muchos les va a encantar. Comienza con una persona que llega a la escena a saludar a Geezer, el maldito Geezer Butler. El tipo se giró y dijo, Rob, ¿cómo estás, hombre? Oh, ya sabes, podría estar peor. Rob, este es Ozzy Sick, dijo el hombre. Ozzy, este es Robert Plant. Cantaba con Band of Joy. Así, dije al reconocer la cara. Fui a uno de tus conciertos. Tienes una voz increíble, hombre. Gracias, dijo Plant, dedicándome una sonrisa enorme y encantadora. ¿Y qué has estado haciendo?, preguntó. Bueno, ya que lo mencionas, me han ofrecido un trabajo. Genial, ¿cuál es el concierto? The Yardbirds. ¡Wow! Enhorabuena, hombre, qué grande. ¿Pero no se separaron? Sí, pero Jimmy, ya sabes, el guitarrista Jimmy Page sigue por ahí, y el bajista también. Y tienen obligaciones contractuales en Escandinavia, así que quieren armar algo juntos. Genial, dijo Geezer. Bueno, la verdad es que no estoy seguro de aceptar el concierto, dijo Plant, encogiéndose de hombros. Tengo cosas muy buenas aquí, ¿sabes? De hecho, acabo de formar una nueva banda. ¡Ay, genial!, dijo Geezer. ¿Cómo se llama? Hopstwiddle, dijo Plant. Más tarde, cuando Plant se fue, le pregunté a Geezer si el tipo estaba loco. ¿De verdad va a dejar pasar un concierto con Jimmy Page por lo de Hopsbollocks?, pregunté. Geezer se encogió de hombros. Creo que solo le preocupa que no funcione, dijo, pero lo hará.
siempre y cuando cambien el nombre. No pueden seguir llamándose New Yardbirds por mucho tiempo. Y les voy a poner este clip de avance en el tiempo. Oh, you don't use apps, you don't use Waze. I do. I try, but I end up sending the wrong message to the wrong person. He once like accidentally sent like Robert Plant a text message being like, "I can't find the cat." I love you sending. I love Robert Plant in concert singing a Led Zeppelin tune, getting a text from Ozzy. Buy more milk. He sent it back going, "You can't find the cat." You can't find the cat. Acá un time skip, ya que no hablo de vidas profesionales. Entonces acá solo les digo que Geezer y Ozzy intentaron con gente, con diferentes alineaciones, pero pues nada resultaba. Otro detalle que sale por ahí es que Ozzy amaba a su público, de eso no hay duda. Lo vimos en su último concierto con esas ganas absurdas que tenía de levantarse de su silla. También les dije que de niño le tenía terror a todo. Entonces lo curioso acá es que Ozzy sufrió un ataque de pánico en una de esas primeras presentaciones que recuerda, cuyo público eran un par de bomberos en su fiesta de Navidad, que tomó para calmarse pero no le funcionó. Se le durmió la boca, temblaba, sudaba y que medio gritó, cantó lo que pudo hasta que dañó una de sus bocinas y ya. Obvio, eventualmente ya no era pánico escénico lo que le daba a Ozzy, sino otra cosa. Les dejo este clip. Like one big rock star one time said to me, I opened, he said, "Is there anyone out there?" I said, like 19,000 people. You smell the WD-40? That's how they got the last 1,000 people in. Are you kidding? He said, I'm always worried that no one's going to show up. I said, when has that ever been your problem? He said, well, never, but... Who is this? Ozzy. Jesus Christ! Hey, man, is there anyone out there, man? And I said, are you kidding? We're like in some Floridian megadome. I was thinking there won't be anyone out there, man. No. And he goes out there and the place goes nuts. The show is great. Of course. And I said, you worry about people don't show up? I get really depressed, man. And I went, okay. En fin, sigo con el cuento. No le dijo a su papá lo que había pasado con la bocina, que se le dañó, porque ya pensaba que cuando entrara a trabajar nuevamente, ya que luego de esa presentación pensaba que definitivamente no lo iba a lograr en la música, reemplazaría la bocina rota y pues ya está. Le dijo a Geezer que no iba a funcionar el tema y es aquí donde hacen su aparición nuestros dos miembros faltantes, Tony y Bill, pero pausa momentánea. Les he estado diciendo que en la versión de Ozzy, Ozzy dice, y es porque la versión que cuenta en su autobiografía no concuerda con lo que cuentan los otros miembros, particularmente de cómo conoció a Geezer, porque en la versión de Geezer fue Ozzy el que vino a él. The first step towards Black Sabbath forming was when Terence Butler, known as Geezer, put an ad in a local music shop looking for a singer. He wasn't prepared for what turned up. There was a knock on the front door. My brother answered it and he came in. He says, there's something at the door that wants to see you. And then, what do you mean something? And he says, well, go and have a look. And I went out to the front door and there was a skinhead with this like big long gown on. His dad worked at Lucas's, the car factory, and he used to wear these big brown gowns. And he had this big gown on, a chimney brush over his shoulder, no shoes on, and a pump, what we used to call pump sneakers or trainers or whatever, on a dog lead. And he went, hello, I'm Ozzy. And he said, oh no. I was awake, and people would look at me and just crack up. I couldn't afford any clothes worth of shit, so make the best of what you got, you know. And I didn't care about the chimney brush or anything else. It was the fact that he was the skinhead that got me. Ozzy sí dice que es lo que recuerda, entonces no se lo voy a recriminar, es solo para tener todas las versiones. Entonces, Ozzy anda desanimado y, detalle que no conté, una de las razones por las cuales Geezer podía mantener ese estilo tan genial es que él sí tenía un trabajo bueno y estable, ya que trabajaba en el departamento de contabilidad de una empresa. Y casualmente, cuando Ozzy se desanimó de la música, a él le ofrecieron un ascenso en su trabajo. Como quien dice, todas las señales estaban ahí para que él y Ozzy tomaran caminos separados. Entra en escena Tony. We saw this ad in the music shop, Ozzy Zig requires gig. I said to Bill, I know an Ozzy. I said, but it's not that one. I said, because he couldn't, I never knew him, he could sing. So we went round to the house. Bill and Tony came round in a great big van, big blue, like an ambulance, old blue ambulance.
And I used to go to school with Tony, but he didn't know, he kind of knew it was me. Tony also had mentioned, I hope it's not the Ozzy that I think it is. And he was a pain at school, basically. Ahora, como para reunir versiones, Ozzy y Geezer estaban haciendo lo suyo por su lado y Tony y Bill estaban haciendo lo suyo por el otro. Entonces, en un punto, como cuenta Tony, se encontraron. Giré el pestillo y tiré, una pausa incómoda. Entonces el tipo más bajo y desaliñado preguntó, ¿eres Ozzy Zig? Antes de que pudiera responder, el tipo más grande se inclinó hacia adelante y me miró con los ojos entrecerrados. Ahora sabía con certeza quién era, y él también me conocía. Me quedé paralizado. Gruñó. ¡Ay, maldita sea!, dijo. Eres tú. No podía creerlo. El tipo que estaba en mi puerta era Tony Iommi, el chico guapo del curso superior al mío en Birchfield Road, que había traído su guitarra eléctrica al colegio una Navidad, volviendo locos a los profesores con el ruido. No lo había visto en unos 5 años, pero había oído hablar de él. Se había convertido en una especie de leyenda de los Aston Martin desde que dejó el colegio. Todos los niños sabían quién era. Si querías estar en una banda con alguien, ese era Tony. Desafortunadamente, él no parecía sentir lo mismo por mí. Vamos, Bill, le dijo al tipo con aspecto de vagabundo. Esto es una pérdida de tiempo, vámonos. Espera un momento, dijo Bill. ¿Quién es este tipo? Te diré una cosa, no se llama Ozzy Zig y tampoco es cantante. Es Ozzy Osbourne y es un idiota. Anda, vámonos de aquí. Espera un momento, lo interrumpí. ¿Cómo conseguiste esta dirección? ¿Cómo sabes de Ozzy Zig? Ozzy Zig necesita trabajo, dijo Bill encogiéndose de hombros. Les dije que quitaran ese maldito cartel hace meses. Bueno, deberías ir a decírselo otra vez, porque estaba ahí hoy. En Ringway Music, en el escaparate. Intenté no parecer muy complacido. Tony, dijo Bill, ¿podemos dejarlo tranquilo? Parece estar bien. ¿Dejarlo tranquilo? Tony ya había perdido la paciencia. Era el payaso del colegio. No pienso estar en una banda con ese maldito imbécil. No se me ocurría nada que decir, así que me quedé allí parado mirando al suelo. No podemos ser exigentes, Tony, sisió Bill. Por eso estamos aquí, ¿no? Pero Tony resopló y empezó a caminar de vuelta a la furgoneta. Ahí lo que detiene a Tony es que Ozzy nota sus dedos y le pregunta qué le pasó, lo que ya les conté del accidente que él tuvo. Hasta el día de hoy no tengo ni idea de cómo lo hace. Donde quiera que va, lleva consigo una bolsa llena de dedales caseros y parches de cuero. Y siempre tiene un soplador a mano para hacer ajustes. Cada vez que lo veo tocar, me impacta lo mucho que tuvo que superar. Siento una gran admiración y respeto por Tony Iommi por eso. Además, curiosamente, supongo que el accidente lo ayudó, porque cuando aprendió a tocar de nuevo desarrolló un estilo único que nadie ha podido copiar. Y joder, lo han intentado. Bueno, acá cabe notar, y esto aplica para los 4, Ozzy, Bill, Geezer y Tony, que en esos intentos y fallos por ser músicos metidos en la escena, ya estaban metidos también en el alcohol y en las sustancias, principalmente la Mary Jane. A Tony en particular ya lo habían arrestado por posesión de eso. Entonces, tal como lo dijo Bill, no se las podían dar de exigentes porque estaban todos en la misma situación. Seguir intentándolo o seguir en esos trabajos convencionales en esa pequeña ciudad. De Bill es como el último que me falta. Ozzy dice que es el tipo más amable de la vida, que en cuestión de estilo es completamente lo opuesto a Geezer y que no le importa nada de eso. Bill es entonces el que calma a Tony, los tres se ponen a hablar y sale el tema de que necesitan un bajista. Ozzy dice fácilmente, yo conozco a alguien. No conozco a ningún bajista, dije, pero conozco a un tipo llamado Geezer, que toca la guitarra rítmica. Tony y Bill me miraron, luego se miraron el uno al otro. ¿Geezer Butler?, dijeron al unísono. Sí, ese tipo está loco, dijo Bill. La última vez que lo vi estaba como un loco en Midnight City. Es porque Geezer ya es una estrella de rock en su propia cabeza, dije, lo cual es bueno, y no come carne, así que nos ahorrará dinero en la carretera, y es contador público. Ozzy tiene razón, Tony asintió, Geezer es un buen tipo. Se me hace que es acá donde pasa que Ozzy va a buscar a Geezer a su casa, pero tampoco se me hace muy coherente porque como Geezer lo cuenta parecía su primera impresión de Ozzy y pues para ese punto ellos ya se conocían bien. Entonces no sé, son cosas que yo hago en mi cerebro para tratar de que este tipo de cosas tengan sentido y lo digo porque la versión de Tony también es un poco diferente. And sure enough, we went round to the address of the house and knocked the door and his mother came, John, it's for you. Yeah. And I saw him walking up the hall and I said to Bill, forget it. Anyway, he came to the door and we talked to him for a bit and then we left. And I said to Bill, oh, forget that. You know, I said, we don't want to go there. I said, as far as I know, he can't sing. I never knew he could sing. Yep. And then sort of a few days later, Ozzy came round to my house. So I didn't live that far away from him. He came round with Geezer, the bass player, and looking for a drummer. And it turns out that I said, well, Bill's a drummer. And Bill said, no, I'm sticking with you. Yeah. And so we said, well, why don't we all get together and have a go? And that's what we did. And you did.
aunque en el gran esquema de las cosas no sean tan importantes. El caso es que ya tenemos a nuestros 4 muchachos preciosos. Acá otra pausa, ya he hecho muchas, pero no me importa, es mi canal y mi video. Pausa para, no lo iba a decir cuando la historia era menor de edad, entonces lo digo ahora. Toda la vida, desde niña, he pensado que Ozzy era un papucho, que si bien hay estilos que no le quedaban, como a todos nos pasa, siempre me ha parecido muy guapetón. Muy afortunada la Sharon porque bien papacito sí estaba el Ozzy, sobre todo con su cabello largo, al natural, bello bello. Mención honorífica a Bill Ward, muy guapetón también, algo en ese par me grita cosas cochinas y salvajes. En fin, comenzaron como The Polka Talk Blues Band, definieron por qué tipo de sonido se iban a decantar e iniciaron los ensayos. Al inicio, para el sonido que querían lograr, metieron a 2 tipos más llamados Alan y Jimmy, que, spoiler alert, no duraron mucho. Para saber esas cosas técnicas, vean un documental, acá yo les cuento el chisme. Una vez cuenta que luego de una presentación, un tipo grandototote se le acerca a Ozzy cuando ya estaban empacando los equipos y le dice como, oiga, ¿le gusta mi novia? Y Ozzy como, ¿qué? Y le empieza a buscar pelea, que usted estaba mirando a mi novia, que le gusta, que yo te vi mirándola y así. Ozzy seguía como, ¿qué? Ozzy cuenta que si decía que no le gustaba la vieja, el grandote iría como, ah, la estás llamando fea, y tenga. O si decía que sí, pues también llevaba. Entonces se me ocurrió una idea. Quizás si conseguía que alguien más participara, me quitaría un poco de presión. Oye Bill, grité al otro lado del escenario, ¿quieres venir un segundo? Bill se acercó con las manos en los bolsillos silbando. ¿Qué pasa, Ozzy? Y Ozzy le dice como, ¿te quieres coger a esta vieja? Y Bill, ¿qué? Y pues se arma el mierdero. El tipo ese grandote tira su vaso de cerveza y se lanza sobre ellos. Ozzy lo logra esquivar, pero Bill queda como ciervo en carretera. En ese momento estaba seguro de que uno de los dos pasaríamos el próximo mes en el hospital, pero no había contado con lo que haría Tony a continuación. Vio lo que estaba pasando, corrió hacia el pelirrojo gigante, le dio un empujón y le dijo que se largara de allí. Tony era más pequeño que el pelirrojo, mucho más pequeño, pero era un luchador increíble, que el tipo grandote logró conectar unos golpes, pero que Tony lo pudo reducir. Observé con la boca abierta como Tony se sacudía el dolor del puño, se limpiaba la sangre de la cara y luego con calma seguía guardando su equipo. Nadie dijo una palabra. Más tarde, cuando estábamos en la furgoneta camino a nuestro próximo concierto en Workington, le agradecí que nos hubiera salvado el pellejo. Simplemente me despidió con un gesto diciéndome que no lo volviera a mencionar. Bill, en cambio, no me habló durante una semana. No puedo culparlo. Ya con solo los 4 se va definiendo quién es quién en el grupo. Tony era el líder no oficial, reservado, callado, pero el que tenía la pinta y el talento de rockstar. A diferencia de Geezer, que era inteligente y también tenía estilo, Tony intimidaba a Ozzy. Bill era el tranquilo y desafortunadamente el inocente y el blanco de las bromas. Y pues Ozzy era Ozzy, el payaso, el de la gran bocota, y por eso al que le mandaban a hablar con la gente, el de vaya pregunte por nosotros. Por ejemplo, esto pasa un poco más adelante, pero pues por el ejemplo. La banda estaba de tour por Dinamarca y por el frío tan terrible se les descompone la van. Había una ventisca afuera, pero Tony dijo que era mi trabajo como representante público de la banda ir a buscar ayuda. Y así lo mandaron, así sin ropa de invierno ni nada. Spoiler, sí consiguió ayuda. Sigo. Cuando los otros 2 miembros de la banda, Jimmy y Alan, salieron, esta pasó a llamarse Earth, un nombre que según Ozzy nadie podía pronunciar bien o entender a la primera. Afortunadamente les empezó a ir bien y la escalada poco a poco se empezó a dar. Eso hasta que en 1968 a Tony le salió una mejor oportunidad de tocar con Jethro Tull en una presentación con los Stones en un show en Wembley. O sea, casi nadita. Esto le pega súper duro a los chicos. Sienten que la banda no es nada sin Tony. Igual ven su presentación en la que le va bien y Tony regresa luego de 4 días. Las excusas de Tony es que, pues sí, mucho estatus y todo, pero que no era lo suyo. Que primero no quería ser el empleado de otra persona. Y segundo, que no se reía con ellos, que no era como lo que tenía con Ozzy y los muchachos. Entonces la banda se volvió a reunir con el compromiso de cambiar el nombre otra vez. Retomaron su camino y con los contactos correctos ya estaban haciendo shows en otros países. Lo siguiente cualquier fan de Black Sabbath lo sabe, pero es un cuento obligatorio ya que es prácticamente cómo nació el metal. Entre conciertos empezamos a improvisar algunas ideas para canciones. Fue Tony quien primero sugirió que hiciéramos algo que sonara maléfico. Había un cine llamado Orient fuera del centro comunitario donde ensayábamos en Six Ways.
y cada vez que proyectaban una película de terror, la cola llegaba hasta la esquina. ¿No es extraño cómo la gente paga por asustarse? Recuerdo que Tony dijo un día, quizás deberíamos dejar de hacer blues y escribir música de miedo. Well, no, I've always loved horror films anyway, I mean, everybody in the band loved horror films. He said, isn't it weird that people like to pay money to get scared? Why don't we start writing kind of scary music? Y pues luego de ser una banda de mayormente covers, salieron con esa música oscura y pesada, y pues por supuesto revolucionó todo, y así empezaron a trabajar como locos. Y esto lo menciono porque asimismo usaban lo que fuera para mantenerse despiertos, alertas y con la suficiente energía para presentarse. Ozzy habla de speed, píldoras, alcohol y Mary Jane. Entonces nace Black Sabbath, la canción, NIB, War Pigs, ustedes saben. Lo que Ozzy cuenta de estos tiempos es que es cuando empieza a soltarse y a sacar su verdadera personalidad en el escenario, lo que la banda aprovecha para que el público no se distraiga y no dejen de ponerle atención a ellos. Ellos tocan muy seguido en un club llamado Star en Alemania. Tony me gritaba, ve a organizar una rifa, Ozzy. Esa era mi señal para hacer algo de locos, para llamar la atención de todos. Una vez encontré una lata de pintura morada entre bastidores, y cuando Tony me llamó metí la nariz en ella, lo cual habría estado bien si la pintura no hubiera sido indeleble. No pude quitármela de encima durante semanas. La gente se me acercaba y me decía, ¿qué demonios te pasa, hombre? O más a menudo ni siquiera se me acercaban, porque pensaban que estaba loco. And I recently read somewhere that Ozzy was very insecure in his abilities, in that he couldn't read music, he wasn't the musician that you were. Absolutely. He was a great fit, but he underestimated his ability. Yeah, and he built his way up into this because we also used to go through these stages when we were doing the blues thing, of being on stage, and Ozzy'd stand right in front of me, and I'd be playing away, and I'd be saying, and I'd maybe go out of tune. I needed to tune up, and I used to say to Ozzy, my thing was organise a raffle, which meant talk to the people. I'm like, Right. and I'm holding me, Right. talk to them, Keep him busy. and he learned as he went on and started getting more doing his He own got really thing. good at it. Yeah, and then when we started writing our own stuff, well, he was off. Acá una anotación mía, quería ponerles más clips de entrevistas y eso, pero realmente las que vi o en los documentales de la banda se recorren estas etapas muy rápido. Muy poco de su pasado, se conocieron, formaron la banda, encontraron su sonido, boom, ya son Black Sabbath. Por eso, ni modo, toca apoyarnos en el libro. Ozzy cuenta que pues estando en Alemania, su vida diaria dependía mucho de las chicas locales que les daban posada para no estar compartiendo cama con sus compañeros. Que fuera fea, bonita, no importaba con tal de que les pudieran sacar cigarrillos y alcohol, que incluso más de una vez, aprovechando que era Tony el que más ligaba, les tendían una trampa. Lo que pasaba era que subía a nuestra habitación y empezaba a juguetear con alguna groupie en una de las literas, y yo me arrastraba a codazos como un comando, hasta donde había dejado el bolso y le robaba cualquier dinero que encontraba. No estoy orgulloso de ello, pero teníamos que comer de alguna manera. Él admite que no eran particularmente amables con estas chicas. A una de ellas, por ejemplo, la apodaron la bruja porque según tenía una nariz más grande que la de Geezer. Cuenta que luego de estar con esta chica, ella se va a trabajar y le dice, me voy, no toques nada. Obvio, Ozzy hace completamente lo opuesto y se pone a escarbar en toda su casa hasta que finalmente encuentra un uniforme militar de la Segunda Guerra. Uniforme militar alemán, si me hago entender. Total, que él se pone a tomar y a fumar con el uniforme puesto y a empezar a jugar a darles órdenes a los muebles, que ya luego se quita el uniforme y hace lo mejor posible por dejarlo como lo encontró, pero que igual la chica al regresar se da cuenta y lo saca a escobazos. Ya luego de eso vuelven a Inglaterra y Black Sabbath es oficialmente Black Sabbath, y ya tienen los contactos para lograr hacer su primer álbum. Dato curioso, se cruzan con el hecho de que Led Zeppelin ya es Led Zeppelin y se prometen ser más pesados que ellos, aunque aún tuvieran camino por recorrer. Vida de estrella. Black Sabbath firma su primer disco en 1970. Ozzy cuenta que si bien su propuesta de música era nueva, era diferente, sí tuvieron algo de suerte con respecto al marketing, ya que la gente por ese entonces estaba interesada en las Hammer Horror Films,
Había pasado lo de la familia Manson también, entonces como que todo el mundo estaba metido en esas cosas darks. Eso sí, mucho disco, muchas presentaciones, pero el dinero no es que estuviera fluyendo. Ya por lo menos Ozzy tenía para comprarse un decente par de zapatos, pero pues seguía dependiendo de sus papás y las giras no eran nada glamurosas. Él cuenta que aparte de no tener mucho tiempo libre por andar de presentación en presentación, tampoco podían tomar ninguna decisión con respecto a la banda. Todas las decisiones las tomaban los ejecutivos. Ozzy habla bastante de su paso por Suiza, de cómo un día en esas pausas fumaron tanta Mary Jane que del hambre entre ellos concursaron a quien comía más banana splits, y comieron tanto que el dueño del lugar donde estaban los echó. Cuenta un encuentro con unas prostis de él y Geezer. Este último sabía que eran prostis, entonces les tenía como asquito, pero Ozzy le dijo que no estaba realmente interesado en ellas, que simplemente quería otro lugar para quedarse, ya que estaba cansado de compartir la habitación con Geezer y que se anduviera quejando de lo mal que le olían los pies a Ozzy. Al final del cuento, Ozzy ni sabe si Geezer se acostó con la mujer y tampoco Ozzy cuenta si él hizo lo mismo con la que estaba con él. Lo más importante de Suiza, y creo yo que es por eso que Ozzy recuerda tanto ese viaje, es porque fue ahí que ya sale físicamente el primer álbum, Black Sabbath, y pues él lo vio por primera vez y lo tuvo en sus manos. Este salió el viernes 13 de febrero de 1970, álbum al que le fue bien comercialmente pero no con la crítica. Igual Ozzy cuenta que por su misma dislexia tampoco es que leyera críticas. Eso sí, cuenta cuando les mostró el álbum a sus papás. Siempre recordé el día que lo llevé a casa y dije, mira papá, tengo mi voz grabada en un disco. Me lo imagino ahora, jugueteando con sus gafas de lectura y sosteniendo la tapa frente a su cara. Luego abrió la funda, dijo, y dijo, ¿estás seguro de que no se equivocaron, hijo? ¿Qué quieres decir? Esta cruz está al revés, se supone que es así. Él cuenta que por supuesto su papá se puso pálido cuando pues escuchó la música. Obviamente sería Black Sabbath la primera canción, pero dejé el disco puesto de todas formas. Finalmente, después de 6 minutos y 18 segundos de Tony y Geezer ardiendo con sus guitarras, Bill machacando la batería y yo aullando sobre un hombre de negro que venía a llevarme al lado de fuego, mi padre se frotó los ojos, negó con la cabeza y miró al suelo. Silencio. ¿Qué te parece, papá? John, dijo, ¿estás completamente seguro de que solo has estado bebiendo cerveza de vez en cuando? Me puse rojo como un tomate y dije algo como, sí papá, lo que sea. Bendito sea, no lo entendía en absoluto. I remember I smoked a joint one day and I put the album on and my mum, to play for my mum and dad. And I'm sitting in a fucking room spinning. And there's the bounce. I'm trying to be, just look like I'm nothing wrong with me. At the end of the album, there's like thunder. They're all expecting to hear, come and make all this beer they drink. And my father goes, son, I'm going to ask you a question now. Don't take your time in the answer. But are you sure you're just having the occasional beer? I lost you. Are you sure? Are you sure you're just having the occasional beer? Oh, fucking hell. Oh, no, yes, Dad. Él dice que esto sí le rompió el corazón, que su papá tuviera esa reacción. Ya había sido un fracasado en los estudios, no había podido mantener trabajos y hasta estuvo en prisión. Entonces le hubiera gustado una reacción diferente ante algo por lo que finalmente estaba orgulloso, le gustaba y era bueno haciendo. Pero que no culpa a su papá, que era su generación, pero que sabía que, a su manera, su papá sí estaba orgulloso. Puedo decir sinceramente que nunca nos tomamos en serio la magia negra ni por un segundo. Simplemente nos gustaba lo teatral que era. Incluso mi padre acabó participando. Me hizo una cruz de metal genial durante una de sus pausas para el té en la fábrica. Cuando llegué a los ensayos con ella, todos los demás querían una, así que le pedí a papá que hiciera 3 más. Acá es donde se hace la aclaración con todo esto del satanismo y el ocultismo de Black Sabbath. No creían en absolutamente nada de eso. Solo eran muchachos que se divertían y querían beber alcohol. Ozzy cuenta que un par de grupos ocultistas y satánicos los contactaron, pero que ellos los mandaron a volar. El grupo satanista dijo entonces que les iban a echar una maldición. Eso sí, una vez compramos una ouija y tuvimos una pequeña sesión espiritista. Nos dimos un susto de muerte. Esa noche, a quién sabe a qué hora, Bill me llamó y gritó, creo que mi casa está embrujada. Pues vende entradas, le dije, y colgué. We
I mean, we dabbled in it in the early days because we were young and, you know, you're inquisitive, really. But as far as any kind, we never sacrificed anybody on stage or anything like that. It was, the image was built up basically from when we did the first album, the record company did the album cover, and that's what done it. The inside of the cover was upside down cross, and so that sort of started everybody off. And lo bueno de todo el material satánico era que nos daba publicidad gratuita e ilimitada. La gente no se cansaba de verlo. En su primer día de lanzamiento, Black Sabbath vendió 5.000 copias y para finales de año iba camino de vender 1 millón en todo el mundo. Nadie lo podía creer. Dado ese éxito masivo que tuvieron, a su representante del Reino Unido literal le quedó grande el asunto. Él solo manejaba bandas locales y lo hacía él solo. Jim Simpson se llamaba el hombre. Incluso estaban perdiendo dinero porque él no tenía el tiempo de cobrarle a todos a los que debería cobrarle, y aparte ya estaban pidiendo a la banda para una gira en los Estados Unidos. O sea, ya estamos hablando de ligas mayores. Dato curioso de esto es que, como en Estados Unidos había pasado eso de la familia y Charles Manson, la banda ya sabía que al ir allá tenían que bajarle 3 rayas al simbolismo satánico, ya que no querían parecer que estuvieran apoyando lo que pasó con aquellos asesinatos. En fin, el caso es que necesitaban a alguien que supiera manejar todo eso. Entra en escena Don Arden, que si han visto mi canal saben que Don Arden tenía una hija de nombre Sharon. O se cuenta como en 3 años pasó de estar limpiando vómito de vaca y lidiar con PDFs en prisión, ahora ser recogido en un Rolls Royce para verse con Don Arden. Cuenta que Don tenía la reputación de que podía ser famoso mundialmente a cualquiera, pero que en el proceso te iba a estafar. Simplemente no quería pagar, carajo, así de simple. Era algo como: Don, me debes 1 millón de libras, ¿puedo tener el dinero por favor? Y él respondía: no, no puedes. Fin de la conversación. Y si alguna vez ibas a su oficina a pedirle dinero en persona, era muy probable que te fueras en la parte trasera de una ambulancia. Cuenta que realmente no querían hacer negocios con él, que el tipo era de esa gente que se la pasaba enojada sin razón y que se la pasaba la mitad del tiempo al teléfono con su recepcionista gritándola de tal forma que casi se podía ver el teléfono vibrando. Luego los chicos conocerían a la chica detrás de aquel teléfono. Esta es Sharon, mi hija, gruñó. Sharon, lleva a estos chicos al coche, ¿quieres? Le sonreí, pero me miró con recelo. Probablemente pensó que estaba loco. Ahí parado en pijama, sin zapatos y con un grifo de agua caliente colgado del cuello. Pero entonces, cuando Don volvió resoplando a su oficina y cerró la puerta, le hice una broma y la hice sonreír. Casi me caigo al suelo. Era la sonrisa más traviesa y hermosa que había visto en mi vida. Y además tenía esa risa que la acompañaba. Me hizo sentir tan bien oírla reír. Solo quería que lo hiciera una y otra vez. I met Ozzy when I was around 18. And he came into my father's office for management with Black Sabbath. So I was 18 when I first met him. love at first sight? No, not at all. I was like, oh Lord, look at them. And they were all odd and hairy, and because I'd been used to dealing with artists that were American and they were slick and they were really put together and they smelled nice, and you know, suddenly these guys come in and they're hairy and they're very, you know, from the north of England, and they don't look or dress like anything I've ever seen. And so I was very nervous of them. Igual no se fueron con Don finalmente, sino que contrataron otros servicios, otra empresa. Ozzy habla de este cambio que tuvo su vida con tanto dinero circulando, que incluso ni les tiene rencor a esos primeros agentes que les robaban plata, ya que siendo una persona que venía de un pueblito pequeño y que ni zapatos tenía cuando era niño, tenía que estar agradecido con ahora poder costearse lo que quisiera, a pesar de que otros lo hubieran robado, pero que igual ahora su compañía les daba Rolls Royce que ellos podían vender. Que eso sí, se arrepiente no haberles dado nada de dinero a sus padres, que de hecho su actitud fue todo lo contrario. Una vez que fue a visitar a su mamá, la notó preocupada, y aunque ella no le quiso decir pues qué pasaba, él sabía que se trataba de problemas de dinero. Cuenta que su mamá lo felicitó por el éxito que había adquirido y él lo tomó como, ellos nunca han tenido su propio dinero y ahora quieren el mío. Entonces su solución fue irse a vivir a otra parte, con una chica. O se cuenta que incluso con Sabbath ya siendo exitoso no conseguía chicas lindas. Yo pienso que a pesar de que si estaba guapetón, era demasiado raro y era de esas personas que a pesar de que lo hagan parecen que no se bañan. Cuenta que luego de firmar el contrato del álbum, pero antes de que tuviera todo ese dinero, fue a un bar con Tony.
El guardia del bar los conoce y les da la bienvenida, un tipo de nombre Albert. Ozzy ve a una chica que trabaja en el guardarropa del lugar. ¿Quién es esa?, le pregunté a Albert. Thelma Riley, me dijo, una chica encantadora y muy lista, pero está divorciada y tiene un hijo, así que ten cuidado. Me daba igual, era hermosa y quería hablar con ella, así que hice lo que siempre hacía cuando quería hablar con una chica. Me emborraché, pero algo raro debía estar pasando esa noche, porque la vieja estrategia de emborracharse hasta la saciedad funcionó. La llevé a la pista de baile mientras Tony se llevaba a su amiga. Luego todos volvimos a la casa de Tony en su auto. Thelma y yo nos besamos y nos revolcamos en el asiento trasero. Ozzy cuenta que Tony no siguió con la amiga de Thelma, pero ellos sí continuaron su romance. Fue con ella con quien se mudó de la casa de sus padres y al año más o menos, en 1971, se casaron. Pensé que era lo que hacías, conseguir pasta, encontrar una chica, casarte, sentar cabeza, ir al bar. Fue un terrible error. Fue cuando salieron Paranoid y War Pigs que no había vuelta atrás para Black Sabbath. Sobre todo con Paranoid, que incluso a la mamá de Ozzy le gustó. Entonces, pues, vida de rockstar al 100. Ozzy no oculta el hecho para nada de lo infiel que le fue a Thelma. Es más, si vieron mi video de Sharon sabrán que también le fue infiel a ella. Esto se junta con lo que les digo de Paranoid. Cuando salió esa canción que a todo el mundo le gustó fue cuando Ozzy empezaría a tener éxito completo con las mujeres, las feas y las lindas. Habla de una chica francesa luego de un show en París a la que no le entendía nada de lo que decía, pero no había necesidad. Habla de lo casual que era tener relaciones con las chicas estadounidenses a diferencia de las británicas. De cómo un día llega una chica a su habitación de hotel usando un abrigo grande y que no está usando nada por debajo, y que al contarle a sus compañeros de banda al siguiente día se entera que aquello fue un regalo de bienvenida del manager del tour, que había una chica para cada muchacho. Chica es un decir, ya que Ozzy cuenta que ya en el día aquella mujer parecía cuarentona, entonces que evidentemente fue un regateo por el paquete de 4, si me hago entender. Cuenta como su primera experiencia con lo que llamaríamos groupies fue en un hotel en California, que la banda estaba acostumbrada a compartir una habitación los 4 en cualquier hotel que consiguieran, pero que en esa ocasión cada uno tenía su propia y muy decente habitación. Que Ozzy está ahí, golpean a su puerta, es una chica, oye Ozzy, el show estuvo increíble, y que a él no le dio ni tiempo de preguntarle el nombre. Que la chica se va, golpean a su puerta a los 5 minutos, él piensa que se le debió haber quedado algo, pero era otra chica. Oye Ozzy, el show estuvo increíble. Cuando terminan y la chica se va, a los 5 minutos otra chica llega. Me tiré a 3 chicas esa noche, 3, sin siquiera salir de la habitación del hotel. Para ser sincero, me quedé un poco sin fuerzas con la última. Tuve que usar el tanque de reserva especial. Ya en un punto dice que obviamente le da curiosidad de dónde vienen todas estas chicas. Que va al bar, no ve a nadie. Le pregunta al bartender, pues, ¿dónde está todo el mundo? Me dijo, ¿tus amigos británicos? Prueba la piscina. Así que subí en ascensor a la piscina de la azotea, y cuando se abrieron las puertas no podía creer lo que veía. Era como Calígula ahí arriba, docenas de las chicas más guapísimas que puedas imaginar, todas completamente desnudas, y más y tríos por doquier. Encendí un porro, me senté en un sillón reclinable entre 2 lesbianas y empecé a cantar God Bless America. Ozzy nos sigue dando detalles de su nueva vida de rockstar, de cómo la pizza en Estados Unidos fue el mejor descubrimiento del mundo y que descubriendo todo tipo de cócteles por el mundo, pues su vida era esa, la Mary Jane y el alcohol. Como dato curioso nos cuenta que la segunda presentación de Sabbath en Estados Unidos fue abriendo un show para Rod Stewart. Lo menciono porque él fue una de las celebridades que dio sus respetos en Instagram cuando Ozzy se fue y luego la cagó con imágenes de inteligencia artificial en alguno de sus conciertos. En fin, que parte de estar en un tour no solo eran las chicas, sino también los lunáticos, en sus palabras, que se tomaban en serio aquello de la magia negra. Antes incluso de irnos a Estados Unidos, alguien nos había enviado una película de un desfile de magia negra en San Francisco, celebrado en nuestro honor. Había un tipo que se parecía a Ming el Despiadado sentado en un Rolls Royce descapotable mientras un montón de chicas semidesnudas bailaban a su alrededor por las calles. El tipo se llamaba Anton LaVey y era el sumo sacerdote de la iglesia de Satán o algo así, y el autor de un libro llamado La Biblia Satánica. Pensamos, ¿qué demonios? Pero como yo ya les conté, ellos ni creían en eso. La teoría de Ozzy es que era gente que quería hacer prácticas íntimas más allá de las convencionales y usaban eso como excusa, pero que realmente ese tipo de fanáticos estaban volviendo un problema. Cuenta que era normal que algún fan se subiera al escenario pues a estar ahí de payaso y la banda lo recibía, pero en una de esas Ozzy sabía que el fanático que se estaba subiendo al escenario era un satanista,
Dice que se le notaba. Entonces lo que hace Ozzy es empujarlo hacia donde Tony. Que lo que pasa luego es que uno de sus roadies o técnicos de sonido, como quieran llamarlos, sale con una varilla de metal y le pega al tipo en la cabeza. No podía creer lo que veía. ¿Qué putas haces, hombre?, grité. No puedes hacer eso. El roadie se giró y dijo: sí que puedo, carajo. Mira, el satánico estaba tumbado en el escenario con la capa abierta de par en par. En la mano derecha llevaba una daga. Casi me caigo de espaldas contra uno de los altavoces del susto. Si no hubiera sido por nuestro roadie, Tony habría estado perdido. Para cuando volvimos al motel esa noche, todos estábamos conmocionados. Aquellos tipos realmente empezaron a acosar a la banda. Los esperaban fuera del hotel con cantos y rituales, con capas negras y velas, que una vez pintaron con su sangre una cruz invertida en la puerta de uno de sus roadies. Y pues que la policía no hacía nada porque les parecía muy chistoso. Esos satanistas no se largaban a la mierda. Salía de mi habitación de hotel por la mañana y los encontraba justo en la puerta, sentados en círculo sobre la alfombra, todos vestidos con capas negras con capucha y rodeados de velas. Al final no pude soportarlo más. Así que una mañana, en lugar de pasar de largo como siempre, me acerqué, me senté, respiré hondo, apagué las velas y les canté feliz cumpleaños. No les hizo mucha gracia, créeme. Esto que él cuenta me da entre risa y molestia, ya que precisamente las reglas satánicas de la tierra, las compiladas por la Bey, dicen básicamente que no fastidien a la gente. Supongo que es como todas las religiones, predican pero no aplican en ti. Volviendo a la vida de gira entre el 70 y el 72, cuenta que incluso fueron a un show de Elvis, que la banda de él tocó largo rato antes de que el rey apareciera, que llegó, cantó un par de canciones y se fue, que Ozzy pensó que era un gordo perezoso, pero que la lección de ese día fue el marketing alrededor de Elvis, que podían comprar cualquier producto con su cara. Es por 1970 que Ozzy se gana su eterno apodo de Príncipe de las Tinieblas, Príncipe de la Oscuridad, The Prince of Darkness. Well, maybe you're the one who's been riding a crazy train, but I've been the Prince of Darkness since 1979. En una entrevista del 2016 dijo: pensaban que éramos los malditos amigos de Satanás o algo así. Ahí empezó todo el rollo de Príncipe de las Tinieblas. Cuando la gente se emociona con la llegada de Halloween cada año, solo pienso, bueno, antes celebrábamos Halloween todas las noches. Y para una entrevista anterior dijo de su apodo que es un nombre. No me desperté una mañana y dije, ¿sabes qué? Me voy a llamar. En realidad empezó como un nombre de broma. Me parece bien, ¿sabes? Es mejor a que te llamen imbécil. Volviendo al tema, fue en esa gira por Estados Unidos, además, que los chicos se meten en las sustancias fuertes, sobre todo aquella del polvo blanco, que en Birmingham eso no se conseguía, pero que en América sí, y en grandes cantidades. Quien lo introdujo a ella fue un tipo de nombre Leslie West, miembro de una banda llamada Mountain, quien de hecho trabajó con Ozzy un par de veces. Sin embargo, la versión de Leslie era diferente. Me dicen que yo introduje a a Ozzy cuando Black Sabbath abrió para Mountain en su primera gira estadounidense, pero fue su road manager quien me la dio. Recuerdo que Ozzy estaba tan borracho que se cagó en un Rolls Royce de su manager, Patrick Meehan, y luego intentó tirarlo por la ventana sin darse cuenta de que seguía con cuerda. El desastre se extendió por todas partes. Igual la versión de Leslie no niega la versión de Ozzy. Puede que su manager cargara con eso desde antes, pero fue Leslie el que le insistió a Ozzy que la probara. Estábamos en un hotel después del concierto y Leslie estaba cortando una línea. ¿Quieres un poco?, me preguntó. Al principio dije, uff, que va, hombre, ni hablar. Pero él seguía diciendo, anda, solo un poco, no pasa nada. No tuvo que esforzarse mucho para convencerme. Entonces fue, sniff, sniff, Me enamoré al instante. Me pasa con casi todas las drogas que he probado. La primera vez que la pruebo, así es como quiero sentirme el resto de mi vida. Pero nunca funciona así. Puedes perseguirlo todo lo que quieras, pero créeme, nunca volverás a sentir ese subidón de la primera vez. Después de eso, el mundo se volvió un poco borroso. De la cima al estanco. Alcohol, Mary Jane, pastillas, speed, coca, barbitúricos, jarabe para la tos, lo que fuera. Ese era su día a día, que básicamente no recuerda mucho de la grabación del álbum Masters of Reality. Me da curiosidad que luego de todo lo que les acabo de contar, de cómo era la vida en giras, Ozzy diga que no tuvieron la oportunidad de disfrutar el éxito. Supongo que se refiere a sin estar realmente trabajando, pero igual cuenta que tampoco disfrutaba su vida en casa, que más temprano que tarde se daría cuenta de que haberse casado tan joven había sido un error. Habla del hijo que Thelma tenía de una relación anterior.
un niño de unos 4 o 5 años, el cual Ozzy adoptó. Ozzy, que dato curioso, Thelma nunca le dijo Ozzy, siempre le decía John, fue una terrible figura paterna para ese niño de nombre Elliot. Elliot nunca conoció a su papá y Ozzy tampoco es que haya sido una buena figura paterna. Él mismo admite que se la pasaba gritando al niño o golpeándolo en la oreja, que aunque era un buen niño, Ozzy nunca se llevó bien con él. A decir verdad, debo haber sido un padrastro horrible. Y si amaba a Thelma, desde luego no la trataba como si lo hiciera. Si me arrepiento de algo en mi vida es de eso. Durante años me comporté como un soltero casado, escabulléndome, acostándome con chicas, emborrachándome tanto en el bar que me quedaba dormido en el coche, en la calle. Le hice pasar un infierno a esa mujer. Nunca debía haberme casado con ella. No se lo merecía. No era mala persona ni mala esposa, pero yo era una maldita pesadilla. 9 meses de casados llevaban cuando Thelma queda embarazada. Si bien en ese momento todo el dinero que Ozzy estaba generando no se veía, la pareja hizo planes. Thelma hizo planes más bien, para acomodar a la creciente familia y Ozzy estuvo de acuerdo. Entonces empezaron a buscar. Ozzy quería una casa en el campo y finalmente cuando se decidieron por una para dar el pago inicial, Thelma rompe fuente, que inmediatamente Ozzy entra en pánico. Estaban en un lugar público, en una cafetería, y en sus palabras no estaba lo suficientemente borracho para eso. Ozzy empieza entonces a llamar a un médico, pero Thelma lo calla y le dice que solo necesita llevarla al hospital. John, susurró Thelma, solo tienes que llevarme al hospital, no necesitamos un médico. ¿Necesitamos un médico? No, no necesitamos. Sí, gemí, no me siento bien. John, dijo Thelma, tienes que llevarme al hospital ahora mismo. No tengo licencia de conducir. ¿Desde cuándo la ley te impide hacer algo? Estoy borracho. Llevas borracho desde 1967. Anda, John, date prisa. La cuestión es que Ozzy no sabía conducir, que sus papás nunca tuvieron un auto y pues él creció con la idea de que nunca podría costearse uno. Entonces el auto lo manejaba Thelma, con un Ozzy paniqueado pensando que ese bebé iba a salir volando y Thelma ya teniendo contracciones, lograron llegar al hospital. De milagro, ya que Ozzy dice que ni siquiera sabía cómo detener el vehículo. Unas horas después, a las 23:20, nació la pequeña Jessica Osbourne, así que me convertí en padre por primera vez. Era el 20 de enero de 1972. Era una de esas noches frías y despejadas de invierno. A través de la ventana del hospital se veían todas esas constelaciones brillantes en todas direcciones. ¿Qué segundo nombre le ponemos?, preguntó Thelma sosteniéndola contra su pecho. Starshine, dije. 6 meses después de su nacimiento, la banda ya estaba nuevamente en Estados Unidos trabajando en su segundo álbum de estudio. Snowblind es escrita en tributo a su amor por aquel polvo blanco, el cual Ozzy admite que consumía una bolsa diaria, que ese álbum no habría salido si no fuera por aquella sustancia. La cosa es que en ese momento aquello seguía siendo un tema tabú en Estados Unidos. Entonces los productores les dijeron que les bajaran a las referencias al tema. Igual hicieron varias. Allá en Estados Unidos, trabajando en ese álbum, se estaban quedando en una mansión rentada. Alcohol, drogas, comida, groupies, todo llegaba a domicilio. En un buen día había tazones de polvo blanco y cajas de alcohol en cada habitación, y un montón de rockeros y chicas en bikini rondando por todas partes. En las habitaciones, en los sofás, afuera en los sillones reclinables, todos tan elevados como nosotros. La cantidad de polvo blanco que consumían era tan absurda que la mandaban a traer al menos 2 veces por día, que había tanto alcohol y sustancias que ni siquiera sabe cómo terminaron sacando música al final. Las únicas pausas que se tomaban de todo eso era cuando Thelma iba a visitarlos sin la bebé. La verdad no especifica con quién dejaba a los niños, a Jessica y a Elliot allá en Inglaterra. Estando en esa casa cuenta que ni se molestaban en usar los baños, que orinaban a través de un balcón, que un día Bill estaba orinando y a Tony se le ocurre acercarse por atrás y le pinta la berenjena con un aerosol azul. Pero entonces, 2 segundos después, Bill se desmayó, cayó de cabeza por encima de la barandilla y empezó a rodar ladera abajo, que cuando Ozzy leyó la etiqueta de la lata decía que cuidado con el contacto con la piel porque podía causar convulsiones, erupciones, náuseas y un poco de cosas. Ah, se pondrá bien, dije. Y al final lo hizo, aunque sí que tuvo el pene azul durante un tiempo. No todo eran referencias a las sustancias en ese álbum y también querían alejarse de las cosas de magia negra y eso. Entonces, por ejemplo, sale la canción Changes, que hace referencia a la ruptura de Bill con su esposa de aquel momento. Volviendo al polvillo blanco, Ozzy cuenta que nadie sabía quién era el que organizaba el envío de la sustancia y toda la logística, que cuenta que una vez se encontró con un tipo usando lentes de piloto y extrañamente bien vestido al teléfono en esa mansión donde estaban viviendo, que Ozzy le preguntó quién era
pero que el tipo solo se rió y ya, que igual ni importaba con tal de que la sustancia siguiera fluyendo. Con el tiempo empezamos a preguntarnos de dónde demonios salía tanta. Solo sabíamos que llegaba en la parte trasera de furgonetas sin distintivos, dentro de cajas de cartón. En cada caja había unos 30 viales, 10 de ancho por 3 de fondo, y cada uno tenía una tapa de rosca sellada con cera. Te lo aseguro, esa coca era la sustancia más blanca, pura y fuerte que pudieras imaginar. Una sola inhalación y eras el rey del universo. En esto de que se preguntaban de dónde salía, Ozzy se empieza a poner paranoico, al punto de que ve la película The French Connection y más empieza a pensar que en algún momento les va a caer la CIA, el FBI o lo que fuera. Unos días después, en la mansión, se cruza nuevamente con ese señor raro que había visto antes. Ozzy empieza a interrogarlo y sin mucho protocolo, el tipo admite que es de la FDA. Dios mío, hombre, relájate, dijo al ver mi cara. No soy del FBI, no te van a pillar. Aquí todos somos amigos. Trabajo para la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA. ¿La qué? La FDA. ¿Te refieres a que toda esa cocaína viene de...? Piensa que es un regalo de Papá Noel, Ozzy, porque sabes lo que dicen de Papá Noel, ¿verdad? No, hay mucha nieve de donde viene. El tipo se va como si nada y Ozzy empieza a sudar, entre la paranoia o el ataque de nervios. O eso pensaba él, ya que Bill entra a la casa y le dice que está haciendo mucho calor y que por qué no enciende el aire acondicionado. Ozzy cuenta que es algo que no se le había ocurrido, ya que hasta ahora se estaba acostumbrando a tener alcantarillado, mucho menos aire acondicionado. Que entonces busca en las paredes cómo encender pues aquello, encuentra una perilla y la gira. De repente Bill se lanzó por la puerta abierta del patio, con una mirada desorbitada. Al mismo tiempo oí portazos al otro lado de la casa y lo que sonaban como 3 tipos grandes cayendo por las escaleras. Entonces Tony, Geezer y uno de los roadies, un estadounidense llamado Frank, entraron resoplando en la habitación. Todos estaban medio vestidos excepto Frank, que todavía estaba en ropa interior. Todos nos miramos, entonces al unísono gritamos: ¡sirenas! ¡Sirenas! Se desata el pánico en esa casa ya que les cae la ley. Bill, Tony y Geezer se desaparecen y quedan Ozzy con el tal Frank. Que escondan el polvo, que escondan la Mary Jane, que tenemos que inhalarla toda de una vez, que si estás loco eso es mortal. Y del terror ninguno hacía nada sino correr en círculos. En eso, en lo que Ozzy se imagina volviendo a prisión y que no quiere volver por allá, alguien ya está en la puerta golpeándola. Uno de los policías está demandando que abran. Frank y Ozzy tratan de tirar todo por el excusado, que se tapa y empieza a desbordarse. Ni modo, tocó inhalarla toda, ahí en 4, desde el piso, y los golpes en la puerta no se detienen. Entonces escuchan que la puerta principal se abre y escuchan a la encargada de limpieza hablando con los policías en español. Resulta que aquello que Ozzy había movido no era la perilla para el aire acondicionado, era el botón de emergencia de la mansión. Algo que la señora explicó era un error frecuente. Con esta explicación, los policías se marcharon sin mayor problema. Ozzy cuenta que ese constante miedo de ser atrapados no era la única parte negativa de aquella sustancia, que para empezar ya no hablaba coherentemente, una cosa que siempre ha tenido es su acento muy distintivo de Birmingham, ahora imagínenselo bajo las sustancias. Lo segundo es que se la vivía en modo los amo mucho muchachos, pero no podía mantener conversaciones, que su corazón latía tan fuerte que rogaba a Dios no volver a hacerlo con tal de que pudiera dormir, promesa que obvio rompía al día siguiente, y que básicamente no podían hacer absolutamente nada sin estar inhalando. Cuando finalmente me di cuenta de que no era suficiente para calmarme de tanta coca, empecé a meterme en el Valium. Luego con el tiempo pasé a la heroína, pero menos mal que no me gustaba. Geezer también la probó, le pareció genial, pero era sensato, no quería involucrarse. Frank, el roadie, no tuvo tanta suerte. La heroína lo arruinó al final. No he sabido nada de Frank en años y me sorprendería que sobreviviera, para ser sincero. Espero que sí, de verdad, pero cuando la heroína te atrapa suele ser el fin. Y pues no era solo él. Hubo varios momentos en los que no podían seguir trabajando porque alguno no podía con su vida. Que si habilidad de hepatitis y que casi caduca, que Geezer con problemas de riñón y Tony que por andar metiendo polvo por días perdió el sentido de la realidad y en su momento colapsó. A Ozzy por su parte su voz ya se estaba viendo afectada. Él cuenta que en un momento se rompió la garganta en 2. Lo que entendí por cómo lo cuenta, lo que le dijo el doctor, es que la epiglotis, que es un cartílago en la garganta detrás de la lengua, se hinchó tanto hasta llegar de ser del tamaño de una pelota. Esa es una parte que se solucionó con medicamentos. La otra era el miedo que tenían todos por haber contraído quién sabe qué cosa
en todos sus encuentros con cuanta chica había. Cuenta que una vez en algún hotel, Tony llega gritando hacia él porque algo le estaba pasando a su berenjena. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que había estado liando con una groupie cuando bajó la vista y vio todo ese pus amarillo saliendo de ella. Pensó que estaba a punto de morir. ¿Olía raro el pus? Le pregunté. Sí, dijo pálido, casi vomito. Ozzy le confirma qué chica era, que si la rubia del tatuaje. Tony le dice que sí. Mira, no soy médico, dije, pero no creo que esa cosa amarilla fuera pus. ¿Y qué era entonces? Probablemente el plátano que metí ahí antes. No creo que Tony supiera si sentirse aliviado o aún más preocupado después de eso. Créanme que ya estoy perdiendo la cabeza en este video. Dice que igual lo más seguro era una inyección de penicilina. Entonces, ya con el álbum hecho y de regreso a Inglaterra y con ese terror de haber contraído quién sabe qué cosas, el grupo, menos Bill, que ni idea dónde andaba, se decide a ir al hospital para un chequeo general. Como era costumbre, mandaron a Ozzy a que hablara, pero que pues no iba a llegar a decir que él se lo había metido a cuanta groupie encontró y que si por favor no era mucha molestia que lo inyectaran con penicilina para evitar que se le cayera el pedazo. Entonces solo atinó a decir que se había roto las costillas. Que Geezer atinó a decir que le había pasado lo mismo y pues que eventualmente los médicos adivinaron qué era lo que pasaba. Entonces ellos tres, con otro poco de tipos, terminaron con los pantalones abajo, listos para su dosis de penicilina. Entonces Ozzy vuelve con su familia a la cabaña que habían comprado, donde Thelma ya llevaba tiempo viviendo, que también les había conseguido una casa más grande a sus papás, bien por él. De hecho, dice que todos los miembros de la banda compraron sus casas propias aquí y allá, pero dice que aún no sabe por qué compraron esa cabaña, que igual Thelma fue la que hizo todo el papeleo porque el dueño era un travesti y Ozzy no quería estar cerca de él. Igual le encantaba vivir en el campo y ahora tenía el dinero suficiente para comprarse todas las cosas que siempre quiso de niño: juguetes, videojuegos, trampolines, mesas de pool, de fútbol y sobre todo armas. Y por supuesto las sustancias no podían faltar, así que tuvo que sortear un nuevo proveedor lo más pronto posible. Inicialmente pidió la Coca-Cola de Estados Unidos, que se la pasaba tanto esperando el correo que pensó que su esposa pensaría que estaba comprando revistas para adultos. Y al final, con un producto de Afganistán, cuenta que pocas veces dormía en su propia cama, que caía donde fuera, incluso afuera con el clima que estuviera haciendo, despertándose por ejemplo con hielos en su nariz. La hipotermia no se había inventado aparentemente, que también era un milagro que no se hubiera volado una extremidad por andar en esas y jugando con sus armas. Ahora, ustedes saben que cuando una celebridad se hace viral por algo, salen los que salen debajo de las piedras a tratar mal a todo el mundo que admire esa celebridad, juzgándolos por algo que hizo o dijo en el pasado. También pasó con Ozzy. Yo misma lo vi. La gente sacó a la luz la siguiente historia. Cuenta que reemplazaron el auto de Thelma por un Mercedes. Su representante lo llama a reclamarle porque el auto había resultado cubierto de rasguños y no sabían por qué. Y pues a Ozzy le estaba saliendo un ojo de la cara hasta repintándolo, hasta que se dio a la tarea de averiguar qué estaba sucediendo. Pues resulta que había un grupo de gatos callejeros que vivían en su garaje. Y pues cuando hacía frío se hacían en el techo del vehículo que estaba calientito. Ya saben a lo que voy. Con su escopeta se bajó a 3 gatos la primera vez, luego iba cada día a acabarlos uno a uno. Pero ¿sabes? Ese es uno de mis arrepentimientos, la crueldad animal. Podría haber encontrado otra forma de deshacerme de esos gatos, pero como dije, perdí el control. La cosa empeoró tanto que la gente empezó a llamar a mi casa Cabaña Atrocidad y no Cabaña Bullrich. Fui yo quien inventó el nombre. Lo solté una noche que estaba furioso, pero desde entonces se me quedó. De eso no voy a decir nada, ya que los hechos hablan más que las palabras y Ozzy tuvo 1000 mascotas luego en su vida. Desafortunadamente no es la única historia con esos tintes acá. Ya sabrán a lo que me refiero un poco más adelante. Las excentricidades continúan con visitas de amigos y famosos para meterse sustancias. En un punto a Ozzy le dio por usar uniformes médicos con estetoscopios y todo. Y las excentricidades con otros famosos toman forma, por ejemplo, con... Les dije que al inicio de Sabbath, cuando no se llamaba Sabbath, sino era la banda de polka, había 2 miembros más que nada que ver. Pues uno de ellos visitó a Ozzy en su casa junto a su esposa. Ozzy despierta en la cama de ellos pensando que era Thelma la que había despertado con otro hombre, cuando era él el que había despertado sin ropa en la cama de su amigo y su esposa. Cuenta que se le pasaba mucho con John Bonham, baterista de Led Zeppelin, ya que se dio cuenta que él estaba igual de desquiciado que Ozzy. Entonces se volvía una competencia de quién estaba más loco que el otro, aunque no cuenta nada así como súper relevante. Lo que sí cuenta es que tenía muchas ganas de sacar su licencia de conducir, pero como llevaba en sus palabras mucha ira por dentro, no lo lograba.
que una vez trató de calmarse con sustancias, pero lo único que logró fue dormirse al volante, que sí conducía a veces mintiendo sobre que sí tenía licencia, pero que eventualmente pensó que la mejor solución era simplemente ir a caballo. Entonces consiguió uno, un caballo blanco al que no le gustaban los sonidos agudos. Una vez entonces va hacia la ciudad con la esperanza de asombrar a todos, y todo sale bien hasta que un camión de leche llega frenando con un sonido chirriante. Ozzy, que hasta ahora se iba medio desmontando pues del caballo, quedó colgado del animal hasta que este frena en seco y Ozzy sale a volar. Dice que luego de eso el caballo ya tenía otro dueño. Para la siguiente anécdota, esta es la introducción. Luego, unos días después, maté al vicario, o al menos eso creí. Fue un accidente. Dice que en esa época era normal que el vicario local visitara las casas. Entonces, mientras Ozzy andaba en el pub, Thelma lo invitó a tomar té. El problema es que esa casa no es que estuviera bien acomodada para aceptar ese tipo de visitas, ya que había escopetas, latas de cerveza y bongs por todas partes. Entonces pues Thelma tuvo que improvisar, así que rebuscó en la cocina hasta que encontró un pastel de aspecto horrible en un molde viejo. Sin otra opción le dio un trozo, aunque se veía y sabía fatal. Como ya se imaginarán, ese no era cualquier pastel, sino algo que Ozzy había cocinado con hierbas mágicas, que eran malas para fumar, pero que aún servían supuestamente. Que esa vaina resultó siendo un 80% hierba y un 20% mezcla de pastel, que incluso el mismo Ozzy lo encontraba asqueroso. Solo sabía que había una lata con una calavera y huesos cruzados con pastel dentro, y que tenía que alimentar a un vicario, así que le dio un trozo. Acababa de tragar su último bocado cuando volví del pub. En cuanto lo vi sentado en el sofá con el platillo delante y migas por todas partes, supe que eran malas noticias. Que el tipo pidió más pastel y en lo que Ozzy insistía que no había más, pero Thelma decía que sí, ¡boom! Vicario al suelo. Cuenta que lo que se les ocurrió hacer fue cargar al tipo al auto y llevarlo hacia su casa. Esperó paranoico sirenas de policía toda la noche, luego al siguiente día y nada. Que lo empezó a preguntar aquí y allá y que nadie lo había visto y que había faltado a sus sermones, así como por una semana en la que Ozzy se imaginó compensando ante un juez. Entonces un día entré al pub y allí estaba él, en la barra, con su vestido, bebiendo un zumo de arándanos. Casi lo abracé y le di un beso. El pobre vicario pensó que había estado enfermo de gripe, pero que una gripe rara porque estaba alucinando y al mismo tiempo tenía hambre todo el tiempo. Escuche, vicario, dije, si hay algo que pueda hacer por la iglesia, lo que sea, hágamelo saber, ¿de acuerdo? Qué amable de su parte. ¿Toca el órgano por casualidad? No, pero está en algún grupo pop, ¿verdad? Sí, dime, ¿cómo se llaman? Black Sabbath. Ah, el vicario frunció el ceño un rato, luego me miró y dijo, qué nombre más raro, ¿verdad? Sabbath se prepara para su próximo disco y terminan rentando un castillo por allá en medio de la nada, con armaduras, cráneos de animales en las paredes, y los locales decían que había una figura decapitada que rondaba por ahí. Ahí es cuando Ozzy nos cuenta que los cuatro eran bien asustadizos para ese tipo de cosas, que por ejemplo fueron a ver al Exorcista y que luego tuvieron que ver otra película llamada The Sting para medio quitarles el miedo. E igual todos terminaron durmiendo en la misma habitación esa noche del susto. Y aquí otro fun fact que nos tira Ozzy. Es curioso porque años después Linda Blair, quien interpretó a la chica satánica en la película, terminó saliendo con mi amigo Glenn Hughes de Deep Purple. Resultó que le gustaban los músicos. Incluso salió con Ted Nugent una vez. Pero a mí no se me acercaba, ni hablar. Y pues bueno, la banda se instala en ese castillo, quisieron obvio volver a la mansión de antes, pero ya Stevie Wonder la había alquilado. Y que unas por otras, ya que si bien nos estaban desviviendo a punta de excesos, en ese lugar estaban muertos de miedo y aparte se jugaban bromas entre ellos como hacerse ruidos o apagarse las luces. Hubo un poco de bloqueo creativo al inicio, pero al final Tony sacó Sabbath Bloody Sabbath y de ahí las cosas fluyeron más fácil. El problema era el sitio que los aterraba y que entre todos se jugaban esas bromas. El que más las hacía era Tony. Un día encontró un viejo maniquí de modista en un armario, le puso un vestido y una peluca, y luego lo tiró por la ventana del tercer piso justo cuando Bill y Geezer volvían del pub. Casi se cagan en los pantalones. Bill corrió tan rápido por el camino de entrada que debió de batir el récord de velocidad terrestre. Otra vez cuenta que Tony amarró el modelo de un barco a una cuerda y aparentó que se movía solo, asustando a un roadie quien se negó a volver a dormir en esa habitación. Y otra vez al pobre de Bill, que siempre se llevaba la peor parte, cuenta que él llegó borracho y se desmayó en el sofá. Conseguimos un espejo de cuerpo entero y lo levantamos sobre él, de modo que quedó a solo unos centímetros de su cara. Luego lo pinchamos hasta que despertó.
En cuanto abrió los ojos, solo pudo ver su propia mirada. Hasta el día de hoy, nunca he oído a un hombre adulto gritar tan fuerte. Debió de pensar que había despertado en el infierno. Después de eso, Bill comenzó a irse a la cama con una daga. Exageraban tanto con el tema que la gente prefería manejar a sus casas de noche que quedarse ahí. Y lo peor es que realmente nada malo pasó en ese lugar. Pero igual, eventualmente se mudaron a un estudio en Londres para seguir trabajando. De sus aventuras en el estudio no cuenta así nada relevante para este video. De hecho, dice que les fue muy bien y que eso solo podía significar una cosa, que a partir de ahí las cosas solo podían salir mal. Cuenta que la primera señal de que todo iba al estanco es cuando iban a Estados Unidos en 1974 y el tipo que estaba sentado junto a Ozzy se desvive en pleno vuelo, que Ozzy escuchó unos ruidos y cuando se dio cuenta estaba sentado junto a un objeto inanimado. Solo atinó a llamar al asistente de vuelo. La azafata empezó a entrar en pánico. ¿Qué pasó? Siseó intentando taparlo con una manta. ¿Parecía estar mal? Bueno, hacía un ruido como de ahogo, dije. Pensé que se le habían metido los cacahuetes por el camino equivocado. Entonces palideció, puso los ojos en blanco y lo siguiente que supe fue que había estirado la pata. Que lo que ella hizo fue apoyar al tipo contra la ventana pidiéndole a Ozzy que no dijera nada y que por el inconveniente lo moverían a primera clase. Él aceptó porque había champaña ahí, pero que ese fue la señal del principio del fin. Dice que se empezaba a notar que todos estaban molestos de alguna forma, que su representante pasó de mandarle Rolls Royce a evitar contestar cuánto dinero había entrado, que Tony se quejaba de que él hacía todo el trabajo y que no tenía vida personal. Ozzy dice que eso era lo que a él le gustaba, que incluso producía álbumes él solo y que con la tecnología mucho más avanzada, Tony no salía del estudio y pues nadie le peleaba porque él era el líder. Que Geezer se había empezado a hartar de que Ozzy le estuviera pidiendo letras todo el tiempo. Que sí, que Ozzy pudo haber sido molesto, pero que ¿qué hacía si Geezer era un genio para eso? Una de las razones por las que no nos llevábamos tan bien era que todos habíamos empezado a desarrollar esos egos de estrellas de rock drogas. Empezaron con cosas como que si estaban en una presentación y la otra banda pedía alguna cosa como una máquina de pinball, entonces ellos también querían una. Que si tenían algún equipo de sonido, entonces ellos también lo querían y así. Aparte cuenta que ya a mediados de los 70 pasaban cada vez menos tiempo juntos. Que antes se la pasaban juntos por la ciudad, los pubs, conociendo chicas y emborrachándose, pero que ya no. Que primero Tony y Geezer se alejaron y luego Bill y Ozzy hicieron lo mismo entre ellos porque Ozzy siempre estaba enloquecido en fiestas y Bill solo quería dormir. Se habían vuelto solo compañeros de trabajo y ya no se comunicaban si había problemas entre ellos. Y las cosas solo empeoraron con problemas administrativos, derechos de publicación, problemas bancarios que Ozzy y Thelma tuvieron que solucionar con su propio dinero o hubieran perdido la casa. Y aparte sus representantes también los estaban estafando. We were told lies by management, we were taken advantage of by so many people. We've all been through a lot of emotional things and a lot of addiction problems and a lot of marital problems. Se suponía que tendríamos nuestras propias cuentas bancarias, pero resultó que no existían. Así que tenía que ir a su oficina y pedirle 1000 libras o lo que fuera. Él decía, vale, y el cheque aparecía por correo. Pero después de un tiempo los cheques empezaron a rebotar. Los problemas legales llegaron y los abogados empezaron a estafarlos también. Y recuerden que Ozzy nunca paró con las sustancias, entonces en el mar de todo esto se pegaba mal viajes con ácido. Cuenta por ejemplo que un día amenazó con un arma a Bill, que esta no estaba cargada, pero que él no lo sabía. Y nunca hablaron de eso tampoco, entonces Ozzy asume que sí fue un tema serio. Esta es una de las anécdotas más famosas de Ozzy, de cómo dejó el ácido por una anécdota que lo aterró. Había un ambiente terrible esa noche, porque un chico se acababa de ahogar en el lago de la propiedad mientras hacía pis en una canoa, y la policía había destrozado el lugar, dragando el lago en busca del cuerpo y buscando droga. No era precisamente el mejor momento para estar consumiendo ácido, en otras palabras, pero eso no nos detuvo. Solo recuerdo haberme adentrado en un campo y haberme encontrado con 2 caballos. Entonces uno de ellos le dijo al otro, joder, ese tipo sí que habla, y me puse como un loco. Mucho jijiji, jajaja, pero las cosas se ponen turbias, ya que en uno de esos estados Ozzy admite que fue abusivo físicamente con Thelma. También le pegué a Thelma, que probablemente fue lo peor que he hecho en mi vida. Empecé a avasallarme con ella, y la pobre mujer debió de estar muerta de miedo. Lo que lo empeoró aún más fue que acabábamos de tener a nuestro segundo hijo, el pequeño Luis. Thelma sufrió mucho conmigo, ¿sabes? Y me arrepiento muchísimo. Si hay algo que deseo en mi vida es poder revertirlo todo. Pero claro, nunca se puede retractar de la violencia, de ningún tipo, y me la llevaré a la tumba. Mis padres solían pelear mucho, así que quizá pensé que era lo que se hace.
pero no hay excusa. Una noche cuando estaba borracho y con pastillas, le di a Thelma tan fuerte que le dejé un ojo morado. Al día siguiente quedamos con su padre y pensé, joder, me va a dar una paliza. Pero lo único que dijo fue, ¿quién ganó, Lo más triste es que no fue hasta que me volví sobrio que me di cuenta de lo repugnante que era mi comportamiento. Pero ahora sí, créeme. When he was around and he wasn't pissed, he was a great father. But, that was kind of seldom, really. I just have a lot of memories of him being drunk. When you drink alcohol and someone goes, Dad, help me do this math, you go, what the f*** are you even bothering me for? It just gets a big ugly saying, but that's the way your life becomes. It just pissed me off that Dad never remembered my birthday. Just a phone call to say happy birthday, Lou. Just make me happy. That's all I wanted, but he just, couldn't remember that. Do you think he was a good parent? No. También todo lo malo se empezó a reflejar en los álbumes. Al inicio eran baratos y rápidos de hacer, pero cada vez era más costoso y más largo, y las ventas estaban cayendo. Todo mal. Llegó un punto en el que el mismo Ozzy se metió en un asilo de salud mental. No duró mucho porque según él los doctores eran peor que los pacientes. Acá ya se viene el final, la caída de todo, entonces lo dividiré por partes. Primero la vida personal de Ozzy y luego lo que pasó en la banda. Dice que la gota que derramó el vaso con el asunto de Thelma fue que, en un afán de ella por querer darle a él algo que hacer, le compró unos pollos para que cuidara. Yo no entiendo su razonamiento tampoco, pero pues bueno, esos pollos mantuvieron ocupado a Ozzy al inicio, pero no por mucho. Luego empezaron las peleas. Alimenta los pollos, ya alimentaste los pollos no están dando huevos porque no los alimentas. John, ya le diste de comer a los pollos. Ozzy dice que con todo lo que estaba pasando con la banda, abogados, impuestos, bla bla bla, un regaño más por los pollos bastó para que él perdiera la cordura. Dice que un día había pasado la noche en vela y se había metido cuanta cosa había encontrado entre alcohol y sustancias, que se la pasaba deambulando por la casa, abriendo y cerrando el refri, cambiando de canales sin ver nada y así. Y que entonces Thelma le dijo que iba a salir a recoger a los niños de la casa de su mamá y que si otra vez le has dado de comer a los pollos. Ella se va y queda Ozzy solo deambulando por ahí, pero se decide a ir al pub. Ya llegando a la verja principal, decide devolverse a alimentar a los pollos, como que ya listo, lo voy a hacer y basta. Llega al jardín y que se joda a los malditos pollos. Ya lo siguiente es tal como ustedes se lo imaginan, Ozzy lo describe en detalle, pero ya llevamos acá mucho rato. El caso es que el tipo tiene un brote psicótico y empieza a coger a los pollos a escopetazos. ¿Alguien puso huevos? Pregunté, como si no supiera ya la respuesta a esa maldita pregunta. No lo creo, dije levantándome, qué lástima. Luego, en lo que quedaba de los pollos, les prende fuego con una sustancia que había por ahí y un cigarrillo. Se da cuenta que uno de los pollos, pollos, gallinas, yo sé que me corregirán, pero bueno, que uno de estos se le escapó, entonces decide perseguirlo con una espada, que todo era una locura entre plumas, sangre, fuego y aparte Ozzy había lanzado a las llamas cartuchos que tenía en los bolsillos, entonces que claro, con el fuego explotaban a cada rato, que la que terminó solucionando aquello fue una vecina, que si bien estaba acostumbrada a lo que pasaba en aquel lugar, todo eso sí la había sorprendido, pues imagínense la escena. También, pues como ustedes ya concluirán, Ozzy no es que tenga una narrativa coherente en lo que él cuenta, entonces inmediatamente pasa a otra calamidad. Lo que pasa con su matrimonio es que él y Thelma siguen juntos por un tiempo más. Es más, en los días finales de la banda, él tiene que regresar de emergencia a Inglaterra, ya que ella sufre un aborto espontáneo. Pero pues ya con todo lo que estaba pasando, ese matrimonio pasa casi a un segundo plano. También les recuerdo o les spoileo que Sharon y Ozzy no empezaron a salir de inmediato, ni al conocerse, ni cuando empezaron a pasar tiempo juntos. Y cuando al fin lo hicieron, él seguía casado. Es decir, ese matrimonio con Thelma se extendería un poco bastante más. Volviendo a la historia. Un día, lidiando con problemas de la banda, recibe la llamada de su cuñado de que su papá estaba muy mal. Con 64 años, ya él tenía un cáncer supremamente avanzado que no se revisó a tiempo. Para ese momento Ozzy ya había dejado Sabbath, pero pues ya revisamos eso. Lo menciono porque fue de las últimas conversaciones que él tuvo con su papá, quien obvio ya estaba en un estado muy avanzado de enfermedad cuando Ozzy fue a verlo al hospital. Hablamos un poco, pero no mucho. Lo curioso es que, de pequeño mi padre nunca me decía nada como ¿quieres cuidar esos cigarrillos? O deja de ir al bar todo el tiempo, pero ese día me dijo haz algo con la bebida, John, es demasiado, y deja de tomar pastillas para dormir. He dejado Black Sabbath, le dije. Entonces se acabaron, dijo, y se durmió. Cuenta que a su papá al final de ese día le vendaron las manos y le conectaron cosas para un procedimiento, que obvio estaba lleno de anestesia, entonces que el señor saca uno de sus pulgares de sus vendajes y dice, Speed, era la única droga cuyo nombre conocía.
Y luego dijo: quítame estas malditas pipas, John, duele. El padre de Ozzy fallece el 20 de enero de 1978, coincidiendo con el cumpleaños de la primera hija de Ozzy. Él recibió la noticia en la casa de Bill, ya que fue a visitarlo, y cuando llegó alguien ya estaba esperando en el teléfono para hablar con él. A la semana fue el funeral y acá Ozzy hace algo que dice que se arrepiente. Obvio, para calmar los nervios, ¿qué va a hacer sino beber? Y que cuando vio el ataúd sellado de su papá se le ocurrió que quería volverlo a ver. Fue una mala idea. Al final todos nos turnamos para mirarlo, pero llevaba muerto una semana, así que en cuanto miré dentro del ataúd me arrepentí. El enterrador le había puesto un maquillaje tan intenso que parecía un maldito payaso. No era así como quería recordar a mi padre, pero mientras escribo esto, esa es la imagen que tengo en la cabeza. Preferiría haberlo recordado atado a esa camilla de hospital, sonriendo, levantando los pulgares y diciendo "Speed". Entonces subimos todos al coche fúnebre con el ataúd. Mis hermanas y mi madre empezaron a aullar como fieras, lo que me asustó muchísimo. Nunca antes había vivido algo así. Para darles una línea temporal de todo esto y nos ubiquemos, el papá de Ozzy muere en el 78. Él se conoce con Sharon más o menos en el 70, cuando ella tenía 18 años. Empezaron a verse seguido en el 79, ya les digo por qué, y empezaron su relación en el 80. Ozzy se divorcia de Thelma y se casa con Sharon en el mismo año, el 82. Entonces bueno, ya solo me queda el cómo Ozzy sale de Black Sabbath. Ustedes sabrán que para todo esto siempre hay versiones encontradas. Ozzy habla mucho de que él dejó Sabbath, pero pues no es tan simple. Él cuenta que, por ejemplo, ya había hablado con Geezer y que él le había dicho que no le gustaba el hecho de que la banda se la pasara trabajando solo para pagar abogados, y que Ozzy estuvo de acuerdo. Entonces dijo: bueno, hablemoslo con la banda. Lo hacen y Ozzy dice lo que dijo Geezer, de que no le parecía trabajar solo para pagar abogados, y que buscando el respaldo de él, Geezer solo atinó a decir: no, yo no sé. Entonces que Ozzy, ya harto de que la dinámica no funcionara, que tenían problemas de todo tipo, hasta de impuestos, ya que su contador tampoco servía, dice que un día se fue en medio de un ensayo y no volvió, que ese ensayo en particular era ya para trabajar en un nuevo álbum, y que cuando se fue cometió el error de hablar mal de la banda ante la prensa. You only know what you've missed when it's gone. You know, it's like the breakup that we had was just like a divorce. I mean, I said loads of bad things about those guys, and they said loads of bad things about me. Según lo que encontré en eso que Ozzy se va, es que él ya estaba maquinando su carrera como solista con los miembros de otra banda llamada Necromandus, y ya estaba pensando en lo que sería Blizzard of Ozz, que de hecho ese nombre fue una sugerencia de su fallecido padre, que qué lindo detalle la verdad. Daré más detalles de eso en su momento en otro video, pero pues para que sepan que eso ya estaban haciendo. En ese momento lo reemplazaron en Sabbath con un tipo de nombre Dave Walker, pero que no duró mucho, entonces Ozzy volvió. Sí se encuentran canciones de Sabbath con Dave, e incluso Dave conoció a Ozzy y dijo: Ozzy vino a vernos un día a un bar, sentí mucha pena por él, porque estaba temblando. He tenido mucha experiencia con las drogas, pero cuando vi al pobre Ozzy pensé: Dios mío. No sugería que pudiera volver, pero presentía que él se estaba arrepintiendo. De por qué este tipo Dave no funcionó en Black Sabbath, dice: sabía que las cosas no iban bien musicalmente, y empeoró por el hecho de que mi esposa y la esposa de Bill Ward chocaron. Y pues dice que cuando lo sacaron de Sabbath ni siquiera sabía que Ozzy iba a volver, solo que Bill, que parece que es el despedidor oficial, pero ya vamos a eso, le dijo que pues adiós. Fue en esa pausa que fallece su papá. Ozzy dice que no sabe por qué, pero parece que era Bill el que trataba de mediar la situación, y cuando volvió parecía que las cosas estaban normales entre todos. Empiezan a grabar un nuevo álbum y es por acá que ya se deciden a contratar a Don Arden para empezar a poner las cosas en orden, y es cuando Ozzy empieza a pasar más tiempo con Sharon, de la cual dice que se empieza a enamorar casi que de inmediato, de su sentido del humor, de su risa, de su estilo, y que era igual de escandalosa y loca que él, pero como les digo, no empezaron a salir sino hasta un tiempo después. Ahora, lo que yo siempre pensé es que a Ozzy lo habían sacado de Sabbath por su comportamiento y sus adicciones. A mitad de lo que hemos aprendido hoy, mi teoría pasó a ser que, debido a que los otros tampoco eran unos angelitos, que fue como lo que pasó con Mustaine en Metallica, que era un borracho, pero no el tipo de borracho que se acoplara al estilo de los demás borrachos. Y hasta este punto podríamos intuir que fueron varios factores, como que se fueron alejando y pasaron de ser amigos a compañeros y líos administrativos y pues ya. Y pues sí, pero no, ya que Ozzy sí dice que él sabía que los demás ya estaban hartos de su comportamiento. Dice, por ejemplo, que un día, por estar lleno de Coca-Cola, falló a una presentación, que no había dormido por 3 días y que ya no sentía las piernas. Entonces, en la mañana de la presentación, en su último tour por Estados Unidos,
hay una confusión con las llaves y las habitaciones del hotel. Se habían estado quedando en una cadena de hoteles, entonces hotel número 1 en otro sitio y hotel número 2 que es el que nos compete. En el hotel número 2 a Ozzy le asignan una habitación y le hacen llegar su equipaje. El problema es que Ozzy se quedó con las llaves del hotel número 1, entonces fue a otra habitación que no era la de él, pudo entrar porque la mucama seguía ahí y como él le mostró las llaves de la habitación que tenía el número donde estaba ya ella adentro y era la misma cadena de hoteles, pues ninguno se dio cuenta de su error. Entonces Ozzy cae dormido en esa habitación de hotel que no era la que su manager le había asignado, se durmió por 24 horas y por supuesto cuando despertó ya estaba hecho el de que todos, la banda, managers, policía, noticieros, la productora y hasta Thelma pensaron que Ozzy estaba desaparecido. Ozzy ni siquiera se da cuenta ya que cuando va a la recepción y pregunta la hora piensa que es el mismo día. Soy yo, Ozzy, dije, creo que podría haber un problema. Primero hubo silencio, luego lágrimas de rabia. Hasta el día de hoy nunca me han dado una reprimenda como esa. Fue Bill quien me dijo que me habían despedido. Era el 27 de abril de 1979, un viernes por la tarde. También dice que durante todos los ensayos, pues Ozzy no podía de la borrachera y que era obvio que habían mandado a Bill a despedirlo. Igual dice que no le guarda rencor a Bill, que por el contrario se sentía mal por él porque lo pusieron en esas, que no muy poco antes él había perdido a su mamá y que luego de despedir a Ozzy perdió a su papá. Ozzy cuenta que a pesar de eso, de que ya no trabajaban juntos, fue al funeral del señor a cargar el ataúd y todo pues porque sobre todo eran amigos y aparte habían crecido en la misma área. Entonces una cosa no tenía nada que ver con la otra. Dice que con Tony era algo diferente, ya que él dice que fue él el que mandó a Bill y que Tony pensaba que era un perdedor borracho y drogado y una pérdida de tiempo para todos. Siendo sincero, sentí que por fin se vengaba de mi marcha. Y no me sorprendió del todo. Llevaba un tiempo en el estudio con la sensación de que Tony intentaba provocarme haciéndome cantar tomas una y otra vez, aunque la primera no tenía nada de malo. Ya lo que sigue es que Ronnie James Dio entra en su lugar y que Ozzy no tiene nada de malo contra él, pero que sí le hubiera gustado que la banda se hubiera llamado Black Sabbath 2. Y ahí cierra. Obvio no toda la información entra en su autobiografía, ya que Ozzy sí ha hablado bastante, sigo hablando de él en vida, ha hablado de su salida de Sabbath y nos da otras perspectivas. Well, it was kind of weird because it was like the pot calling the kettle black because we were all so messed up anyway. So and I said, why are you firing me? Because you're pissed? I said, no, the reason why I'm getting fired because I'm the first one to get pissed. What happened with me and Black Sabbath was it became, at the beginning we all had a purpose, but as it went along, that inevitable thing stepped in called ego. And to get four guys to come up with the same result at the end of the day was near on impossible because not saying I was better than them, not saying they were better than me, but the fact is that success does change you. But we were working on the road to pay lawyers' fees to keep the lawsuit going against the manager who was ripping us off. And I just said, hey man, well, I didn't get involved in this to become a damn lawyer. I don't know the first I don't understand the business side of it. I don't want to. I said to the band one day, I said, I want to do a solo album. And they said, well, Tony said to me, well, we're a band. I said, yeah, but I'd like to do something on my own, And it's all for one and one for all us, the scene, But I still wanted to do something. I wanted to do something aside from Sabbath, but I just had this thing that what I wanted to do, So I said to Tony, and he says, well, if you've got any ideas, you should put them to the band because we're a band, It'd be great if I come up with something and didn't give it to you guys. And then I said, oh, fair enough. Then okay, what do you think about this? Don't like it. What do you think about this? Don't like it. What do you think about this? Don't like it. What do you think about this? And so on. I didn't like anything. So here am I'm still frustrated. I don't like what I've done. They tell me that if I've got any ideas, I should give to the band. I've given them to the band. They don't like it, so I'm still in the same hole. But now I'm more frustrated because I've got this desire to do a solo album. And so I left. I just thought, this is crap. I mean, I got the rap of being stoned and drunk all the time. I wasn't the only one, man. I mean, we were all in a bad way, man, with drugs and alcohol. A very, very bad way. Ahora, ¿cuáles son las versiones de los demás? Efectivamente, Bill confirma que fue él el que le dio la noticia a Ozzy. In this point, Ozzy was probably in a bad way. And we had to say, well, look, we've got to do something, otherwise, if we don't, we're not going to be able, we're going to have to
break up or we're not going to have an album. It was the most saddest time. It was me that talked to Ozzy and said, you know, the decision's been made to move on without you. He knew anyway, you know, he's pretty smart. Tony cuenta que en las grabaciones de ese último álbum todos seguían consumiendo sustancias y que entonces era un desastre porque nadie se ponía de acuerdo y todos tocaban cosas distintas. A ese álbum no le fue tan bien y la banda ya estaba recibiendo críticas de que sus presentaciones en vivo ya no eran buenas tampoco. Toda la banda abusaba del alcohol y las drogas, pero Osbourne estaba en un nivel completamente diferente. La versión de Geezer es básicamente la misma. Definitivamente necesitaba un cambio de estilo de vida en ese momento. Todos tomábamos drogas, bebíamos y cosas así, pero aún podíamos funcionar. En cambio Ozzy ya no funcionaba. Y conseguimos una casa en Bel Air para escribir un álbum. A Ozzy simplemente no le interesaba la música que hacíamos. Y confirma que el que puso el punto final fue efectivamente Tony. Finalmente Tony dice, Ozzy tiene que irse, simplemente no le interesa. La banda no irá a ninguna parte si seguimos así. De hecho, la otra noche estuve en una fiesta y hablé con un tipo llamado Ronnie James Dio. Y tiene una voz genial. Y creo que deberíamos darle una oportunidad. Y pues ya, esa es la historia del inicio y caída de Ozzy en Black Sabbath. No sé cuánto tiempo llevamos acá, solo sé que llevo más de 50 páginas de libreto. Ya lo demás será una sorpresa para Paula, la editora. Como conclusión, yo siento que aparte de las sustancias y eso, yo pienso que a nivel profesional el que menos aportaba era Ozzy y lo que aportaba no gustaba o no sé. Entonces, si la banda quería un cambio, él fue la pieza fácil de sacar porque era la que ya no encajaba. Igual ustedes díganme qué opinan. Ya saben que si me equivoqué o me faltó algo, háganmelo saber. Con lo de las equivocaciones me siento un poco más segura, ya que casi todo lo saqué de la misma autobiografía de Ozzy. Entonces ya si algo quedó mal, saquen la ouija y discutan con él. Nos veremos en una próxima ocasión en este gran homenaje al príncipe de las tinieblas. Y no siendo más, si llegaste hasta acá, muchas gracias, dale like a este video, que la suscribida, comentada, campaneada, todo eso que ya saben y conocen, corazones negros y calabazas para todos, toma agua, aplícate protector solar, mi nombre es Lucifer, toma mi mano por favor y nos vemos a la próxima.